Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 13. Capítulo 13. Vamos, nene. Muévete más rápido. Gritó Krilin mientras su cápsula lo transportaba a uno de los viajes de ácido más extraños de la historia. Vamos. 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 En el instante en que las 4 lanzaderas cohete entraron en los túneles y comenzaron a serpentear a toda velocidad, los 4 contendientes de las preliminares fueron lanzados a un enorme pasillo de simuladores y monitores. Los proyectores a su alrededor bombardearon a los desprevenidos luchadores con animaciones y efectos especiales de todo tipo. Al principio, los competidores se encontraron en un mundo que recordaba a la película Tron, donde una ballena gigante emergió de un océano de código y aparentemente derribó la cápsula de Krilin. Pero todo cambió segundos después, cuando las 4 lanzaderas se separaron y despegaron hacia diferentes zonas de la isla. La cápsula de Gohan viajó a través de una recreación del sistema solar, momentos antes de estrellarse contra una serie de barreras digitales, una tras otra, antes de expulsarlo a un mundo de nubes moradas y juguetes gigantes. El Semi-Saiyajin rió encantado mientras su auto volaba en espiral por el aire, antes de estrellarse de frente contra un enorme oso de peluche al que le faltaba un ojo. El impacto lo ralentizó por completo, escupiéndolo y depositándolo sobre una colección de globos gigantes. La cápsula de Dosco lo condujo a través de una serie de giros y vueltas nauseabundos como una broca, mientras su entorno estallaba a su alrededor como fuegos artificiales. Tras pasar por la simulación por computadora, su cápsula saltó de la cueva y se deslizó por una hilera de dunas de arena como una piedra. Momentos después, su cápsula se detuvo bruscamente en una pendiente pronunciada, dejándolo al pie de una enorme colina. Al oír el inconfundible sonido de las partículas de arena golpeando su ventana, el hombre negó con la cabeza ante la locura de la montaña rusa antes de decidir salir de su apretado asiento. El viaje de Trunks por la madriguera del conejo fue un poco más tranquilo que los demás. Volando a través de un caleidoscopio de brillantes patrones y colores, el híbrido de cabello lavanda pudo disfrutar del esplendor de su universo animado, minutos antes de que su cápsula saliera disparada hacia un enorme lago y sobre un campo inmaculado de bosques y flores. El joven tuvo una impresionante vista de 10 segundos del resplandeciente paisaje antes de que su cápsula se deslizara por la superficie del agua y se detuviera suavemente en las aguas poco profundas. Sin embargo, el aterrizaje de Krilin no fue tan suave. Tras salir despedido del túnel, su cápsula rebotó de pared en pared como una pelota en una máquina de pinball. Al chocar contra una cornisa, se estrelló contra un río de lava y comenzó a hundirse. Una vez que la nave quedó casi completamente sumergida, Krilin salió disparado con un grito de terror y la cabeza en llamas. Saltando al suelo sofocante del campo volcánico donde había terminado, el hombre se palmeó la cabeza apresuradamente y respiró aliviado una vez que su cuero cabelludo se extinguió. «Wow, eso estuvo cerca», dijo el luchador bajito. XXX. Al salir del coche, Trunks saltó rápidamente a tierra firme y se acercó tranquilamente a un arroyo cercano. Abriéndose paso entre la hierba alta, el hombre se asomó por la borda y vio un par de peces nadando en el arroyo de suave corriente, seguidos de cerca por una libélula que se posó en un junco que sobresalía. Entrecerrando los ojos, el hombre miró hacia arriba y observó su entorno. «Bueno, zona de batalla. ¿Se supone que debemos pelear o hacer un picnic?» Trunks recorrió el majestuoso paisaje, observando los campos de flores que se extendían ante él y la enorme torre que podía ver a lo lejos. Fue allí donde el Semi-Saiyajin adulto pensó que debía ir, pero primero tenía que atravesar ese lugar, localizar a su oponente para esa etapa de la competencia y luchar contra él para poder avanzar. ¡Caray! ¡Qué torneo tan extraño! La flora fue un lindo detalle, aunque fuera total y absolutamente inútil. XXX. Atravesando el entorno infernal que era su zona de batalla, Krilin saltó entre los numerosos pilares y acantilados que se interponían en su camino. Finalmente, al encontrar un claro con charcos de lava burbujeando a su alrededor, el hombre se detuvo de golpe al ver aparecer la silueta de una figura tras una nube de humo. La visión y la aparición de la figura hicieron que el pequeño luchador se preparara y, instintivamente, abriera la postura. «Debes ser mi oponente». Al no recibir respuesta al principio, el monje sonrió y, con paso tranquilo, comenzó a avanzar. «Me llamo Krilin. Quizás hayas oído hablar de mí. Soy un gran luchador / héroe de la Tierra». «Ah, sí. Presentaciones. Hacía tiempo que no hacía una de esas».
Al acercarse, la nube de humo empezó a disiparse y su posible adversario empezó a emerger de la espesa neblina. Harías bien en mantenerte alerta, ya que hoy he conquistado al poderoso Piccolo. Incluso podrías decir que voy, en una racha ganadora. El hombre se apagó repentinamente. En cuanto se acercó lo suficiente para ver a su oponente, Krilin sintió que la sangre le subía a la cara y a otra parte del cuerpo. Allí, de pie sobre una cornisa, vio a una hermosa joven de piel azul con una figura curvilínea, cabello largo, rizado y naranja que se desplegaba a su alrededor y le caía por la espalda, ojos azules y orejas puntiagudas. Vestía un extraño uniforme compuesto por un chaleco blanco, pantalones anchos con hebillas doradas, un collar puntiagudo dorado, aretes, una camiseta interior azul estilo alter, mangas negras tipo pull-up, una faja morada y botas amarillas y negras. Si bien su apariencia extravagante y casi de mercenario fue una gran sorpresa para Krillin, había otro aspecto en ella que instantáneamente llamó la atención del guerrero Z. Eres una chica. Las chicas del espacio están buenísimas. Bueno, no fue la frase más elocuente que salió de su boca, pero sin duda la más lógica. Si hubiera sido otra persona, un chico por ejemplo, el boxeador bajito no le habría prestado tanta atención. Sin embargo, dado que era de una belleza impresionante y le dedicaba una sonrisa encantadora, era imposible que el pobre hombre la ignorara. Tragando saliva al verla apartarse un poco de pelo de la cara, Krillin continuó. Ahora, no me tientes con tu belleza. Tengo un torneo que ganar. Con una risita tierna, la chica cerró los ojos, extendió las manos y las cruzó sobre su rostro. En ese momento, el guerrero Z sintió de repente que su ki se disparaba y que se le erizaba el pelo, como si lo impulsara un viento inexistente. Entonces, sin previo aviso, Krillin fue aparentemente abatido por un ataque generalizado. Una patada a un lado de la cabeza lo desvió, seguida inmediatamente por un cruzado de izquierda que le ladeó la cabeza y un rodillazo al abdomen que lo elevó varios metros del suelo. Luego, echándose el pelo hacia atrás juguetonamente, la mujer de piel azul lo derribó con un codazo y lo pateó a través del claro, contra una montaña de roca cercana. El impacto resultante casi enterró a Krillin bajo una pila de piedras y, en cuanto su cuerpo tocó el suelo, su atacante también cayó. Con una sonrisa victoriosa, la mujer se desactivó y su cabello volvió a su posición anterior, enredado en su espalda. Intentando levantarse, Krillin, completamente golpeado y magullado, forzó una sonrisa. Creo que le gustó. Momentos después, se desmayó, y su cara se estrelló contra el suelo cubierto de ceniza con un golpe sordo. Comentario 1. Votar capítulo 14. Capítulo 14. En el estadio, la multitud de espectadores quedó literalmente en silencio ante la rápida y repentina derrota que el primer alienígena había sido capaz de asestar a su oponente. Al hacer una panorámica, la cámara automatizada y móvil capturó toda la refriega y ahora se cernía sobre el cuerpo maltrecho de Krillin, mientras su enemigo se detenía a su lado. El resultado dejó a Kiki y Bulma con la mirada fija, conmocionadas y desconcertadas, pero ninguna de ellas pudo igualar la sorpresa reflejada en los rostros de Olon y el maestro Roshi. Krillin, murmuró el cerdo, el Xiaotzu, Puar y el ermitaño tortuga observaban en silencio mientras las palabras eliminado aparecían en la pantalla de Krillin, segundos antes de desvanecerse a negro. ¿Qué pasó? Fue la primera pregunta que escapó de los labios de Chaoz. Toda la pelea había sucedido tan rápido. Juró que se había perdido algo. XXX dirigiéndose hacia la enorme torre que se alzaba en el horizonte al otro lado del desierto, tosco y avanzaba a pasos agigantados. A pesar del calor abrasador que bañaba su inmensa figura y emanaba de la arena bajo sus pies, el hombre permaneció imperturbable ante las condiciones casi insoportables que lo envolvían. Siendo un artista marcial y un guerrero por derecho propio, el luchador sabía que debía mantener la calma y la serenidad, incluso ante la gran adversidad. Desafortunadamente, no pudo evitar que el sudor le manara por los poros mientras caminaba por las dunas. El calor lo alcanzaba físicamente, aunque su mente no percibiera lo que lo rodeaba. El hombre siguió adelante, a pesar del obstáculo invisible. Dejando huellas profundas a su paso, el hombre comenzó a descender por otra pendiente empinada. Sin embargo, justo cuando Doskoi estaba a punto de alcanzar otra pendiente, el hombre corpulento no se dio cuenta de que un socavón se abría tras él y de que una mano sobresalía del suelo. Solo cuando sintió una presencia aparecer tras él, reaccionó y se dio la vuelta. ¿Quién anda ahí? En cuanto lo hizo, el luchador de sumo sintió una mano que le apretaba la garganta y lo elevaba del suelo.
Jadeando de horror, Toskoi comenzó a patalear y agitarse salvajemente para intentar zafarse del grillete que le aplastaba la tráquea. Exclamaciones de asombro, ahogadas por la falta de aire, el pobre humano continuó golpeando el brazo que lo mantenía a varios metros del suelo hasta que, tras un minuto entero de forcejeo infructuoso, Toskoi exhaló su último suspiro. Con el cuerpo flácido, el luchador de sumo fue arrojado al suelo sin contemplaciones y el agresor responsable de su rápida muerte se giró hacia la cámara que estaba detrás de él. XXX El público se quedó boquiabierto de horror al ver al contendiente alienígena girarse para encararlos. En cuanto lo hizo, en lugar de ver el rostro amable y pintado de uno de los competidores intergalácticos prometidos, los espectadores se llevaron la sorpresa de sus vidas al ver a un hombre monstruoso de piel azul con orejas puntiagudas, un mohawk naranja, barba, chaleco morado, pendientes dorados y una sonrisa maliciosa que los miraba fijamente al objetivo. La gente de izquierda a derecha se levantó inmediatamente de sus asientos con miedo y, cuando la cámara enfocó la vista en el sin vida de Toskoi a sus pies, la multitud comenzó a gritar. ¡Asesino! Mató a uno de los competidores. Toskoi está muerto. ¿Qué demonios es esto? Las preguntas fluían de todos lados sin oposición, y con la aparición de los dos nuevos competidores alienígenas en el evento, la gente inmediatamente comenzó a comprender que algo terrible había sucedido. Kiki y Bulma reconocieron el peligro, al igual que Baby Trunks, quien comenzó a gemir en los brazos de su madre mientras ella lo sostenía cerca de su cest. La mujer encargada de protegerlos se aseguró de cubrir los ojos de su hijo para que no viera la cosa que ahora miraba fijamente a la cámara. Videl, por otro lado, que observaba atentamente el monitor, entrecerró su mirada sobresaltada en una mirada fulminante mientras una gota de sudor corría por el costado de su rostro. ¿Quién demonios es ese? Se preguntó la chica, apretando la mandíbula al ver el rostro de un hombre que definitivamente no era uno de los estudiantes de su padre disfrazado. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sus pensamientos pronto quedaron ahogados por los gritos y exclamaciones de las miles de personas en el coliseo. La conmoción se volvió tan mala que los gritos lograron filtrarse fuera de la cúpula y entrar a los patios de los que estaban sentados fuera de la estructura, lo que rápidamente llamó la atención de Tien y Yamcha, quienes, hace solo unos momentos, habían estado disfrutando de un par de bebidas después de sus decisivas derrotas en las etapas iniciales del torneo. Las cabezas se levantaron y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el estadio. ¿Qué fue eso?, preguntó Yamcha desconcertado. XXX Paseando por el paisaje a cuadros de juguetes gigantes y antigüedades de dormitorio descomunales, Gohan admiraba con regocijo la peculiaridad y rareza de su entorno. Si bien no era el escenario más extravagante en el que podría haber aterrizado, sin duda era el más interesante. Saltando sobre una gran pila de animales de peluche y bloques de construcción, el joven Saiyan luego tuvo su mirada dirigida hacia el cielo cuando vio un par de globos flotando hacia él. Sintiendo curiosidad, Gohan extendió la mano y tocó uno. La fina capa que formaba la bola de aire inflada explotó al tocarla con su dedo, provocando una risa juguetona del joven híbrido. ¡Genial! Pero su alegría duró poco. Al ver una sombra debajo de él, el Semi-Saiyajin abrió los ojos de par en par, alarmado, antes de alzar la vista. En cuanto miró, el joven luchador apenas tuvo una fracción de segundo para apartarse de un salto antes de que un enorme bloque de letras se estrellara contra el suelo donde se encontraba, partiéndolo con el impacto. ¿Ah? ¿Qué? Con un grito de sorpresa, el chico de pelo negro empezó a dar volteretas hacia atrás por el parque infantil mientras más y más juguetes enormes caían en cascada a su alrededor. Cada impacto se acompañaba de un temblor estremecedor y una nube de humo, un proceso que se prolongó durante varios segundos hasta que el joven guerrero aterrizó sobre un robot de cuerda justo delante de un enorme reloj analógico con marcos dorados. Adoptando una postura defensiva, Gohan identificó la causa de la repentina lluvia de juguetes. Con los ojos entrecerrados, el Semi-Saiyajin vio a un hombrecito azul, extrañamente vestido, con joyas doradas, pantalones blancos, una chaqueta roja con hebillas doradas y un turbante morado, descender flotando del techo para mirarlo con lascivia. La persona que se suspendía boca abajo frente al joven guerrero desconcertó a Gohan al principio. Pero entonces, justo cuando estaban uno frente al otro, las piezas doradas de su uniforme comenzaron a brillar repentinamente con un amarillo intenso y, al extender las manos hacia adelante, el alienígena comenzó a emitir un aura demoníaca anaranjada desde su cuerpo. Presintiendo algo turbio, el Semi-Saiyajin dio un salto al oír las manecillas del reloj a sus espaldas girar descontroladamente antes de alejarse de su anfitrión como cohetes, lo que lo obligó a esquivarlo.
Retrocediendo unos cientos de metros, Gohan adoptó la postura de un caballo sobre un gran tambor y, con un grito de esfuerzo, desató su ki. Su aura azul explotó a su alrededor justo a tiempo para formar una barrera que bloqueó las dos manecillas gigantes del reloj que intentaban ensartarle por ambos lados. Su escudo de energía las redujo antes de que lo dejara caer momentos después. Al oír a su oponente soltar una risita traviesa, el Saiyajin de cabello azabache le tendió una mano, alarmado. Oye. ¿Qué intentas hacer? ¿Matarme? Preguntó el joven híbrido. El hombre de piel azul volvió a reír disimuladamente y extendió las manos. Entiendes muy rápido, Mota. Con un grito silencioso, energía roja y electricidad comenzaron a emanar de su cuerpo, los rayos destrozando su entorno en una tormenta. Retrocediendo sorprendido, Gohan observó cómo el alegre mundo de juguetes que lo rodeaba se desvanecía, revelando una densa zona boscosa con hongos gigantescos creciendo a su alrededor. En cuanto la transformación del paisaje se completó, el Semi-Saiyajin se dio cuenta de que debía de estar atrapado en una ilusión y se puso serio. Gohan fijó su mejor mirada en el hombre que todavía estaba suspendido boca abajo frente a él. Muy bien. Me has llamado la atención. El joven Semi-Saiyajin adoptó una postura de combate. ¿Quién eres? El pequeño alienígena rió disimuladamente. Soy Bujin. Y ahora, vas a morir. Un instante después, un rayo salió disparado de su frente y voló hacia su oponente, quien logró esquivarlo saltando por los aires. La explosión que siguió casi destruyó toda la montaña que estaba detrás de él. XXX mientras la multitud en el estadio comenzaba a huir, aterrorizada al ver a los extraterrestres apareciendo en los monitores, XS y su familia permanecieron atrapados en su palco. Observando el caos que se desataba abajo, el multimillonario magnate apretó los puños y negó con la cabeza, completamente desconcertado por lo que presenciaba. Esto se está saliendo de control, dijo su esposa desde atrás, agachándose para consolar a su asustado hijo. ¡Qué fiasco! Gritó el señor Cash, con la boca llena de saliva mientras se volvía hacia su asistente. Quiero una explicación de esto ya. El hombre de traje y pelo engominado señaló la pantalla de televisión. Estos no son los cazas programados. Luego se volvió hacia su jefe con ansiedad. Nunca había visto a estas criaturas en mi vida. Se supone que son extraterrestres amigables. Los chicos de Hércules disfrazados. Yo no contrataría algo así. Estos son auténticos. ¡Ay! Tenemos que hacer algo para controlar esto. Tras la derrota de uno de los finalistas y la muerte de otro, el hombre más rico del mundo se dio cuenta rápidamente de que solo había un hombre capaz de detener a estos monstruos y se dirigió a los guardias que había apostado en la puerta. ¿Dónde está Mr. Satan? Necesitamos al campeón aquí, ya. Mientras los hombres en el ático corrían como pollos decapitados, Yamcha y Tien se abrieron paso entre la multitud hasta la abarrotada arena. Se detuvieron un momento para mirar los monitores, donde vieron al Dosco y caído y a Gohan enfrentándose a un tercer alienígena al otro lado de su zona de batalla. Los dos hombres saltaron rápidamente a la pirámide y a las dos nuevas cápsulas estacionadas allí. Una vez cerradas las cabinas, los dos guerreros salieron disparados a gran velocidad por las vías y desaparecieron en los túneles. Comentario 1. Votar capítulo 15. Capítulo 15. Paseando por el campo de flores silvestres, consciente de la cámara que lo seguía de cerca y observaba cada movimiento, Trunks continuó su lento recorrido por la zona de batalla hasta que una serie de chillidos parecidos a los de una ardilla lo detuvieron. Agachado entre la hierba alta para investigar el sonido, el joven sonrió a la pequeña criatura rosada que emergió de la vegetación para saludarlo. Peludo, adorable, con un par de antenas que le sobresalían de la cabeza, era un animal que el guerrero viajero en el tiempo jamás había visto. La criatura se acercó a olfatearlo. Pero justo cuando Trunks se acercaba para acariciarlo, desapareció de la vista. Justo en ese momento, los sentidos del Semi-Saiyajin percibieron algo peligroso y veloz, una sensación que atrajo su atención por encima del hombro. Una luz roja apareció tras él, y el Saiyajin de cabello lavanda saltó a tiempo para esquivar una bola de energía roja ardiente, que abrió un enorme cráter justo donde estaba arrodillado. Aterrizando fuera de alcance, Trunks adoptó una postura defensiva y fijó la mirada en la dirección del ataque. Al divisar un roble a lo lejos, el Semi-Saiyajin distinguió rápidamente a un hombre corpulento de piel azul, con orejas puntiagudas, cabello naranja y puntiagudo, que llevaba una diadema morada, botas amarillas, chaqueta negra y joyas, recostado tranquilamente sobre una rama con la mano apuntando hacia él.
También portaba una gran espada, una visión que encendió varias alarmas en la cabeza de Trunks. Al observar al audaz recién llegado, el medio Saiyan gruñó y decidió decirle a su atacante lo que pensaba. Cuidado con donde apuntas, podría equivocarme. Puede que estemos peleando, pero esto sigue siendo un torneo. No se permite matar. Espetó el viajero del tiempo. Burlándose, el asaltante de piel azul saltó repentinamente del árbol y, en un instante, apareció justo encima de Trunks. Con un rugido, el atacante lanzó un derechazo directo al Semi-Saiyajin, solo para ver cómo el chico lo esquivaba y contraatacaba con un uppercut de 3/4 por detrás. Sin embargo, en el instante en que el luchador de cabello lila lanzó su ataque, su objetivo, vestido de forma extraña, le atrapó el brazo, quien, tras atrapar al aturdido Trunks, lo levantó y lo lanzó de hombros por el campo. Tras corregir el rumbo, Trunks aterrizó sobre ambos pies y se deslizó por el suelo hasta detenerse. Entonces, alzó la vista, sorprendido. ¡Guau! ¿Qué demonios eres? Embistiendo contra su objetivo, el guerrero azul lanzó una patada giratoria que Trunks esquivó y respondió con una patada trasera derecha, que su oponente detuvo rápidamente. En un instante, el Semi-Saiyajin saltó hacia el hombre con una patada circular, pero el espadachín se deslizó por debajo y cambió de posición, antes de que el híbrido lo atacara con un grito y un rodillazo en la cara. En un instante, el luchador de cabello naranja logró bloquear el rodillazo con un rápido desenvaine de su espada, un golpe que impactó contra el mango de metal con un estruendo resonante. Cuando ambos luchadores se miraron fijamente, el forastero sonriente rió entre dientes. Con alguien con quien no se puede jugar, muchacho. Luego, apartó a Trunks de encima y, desenvainando completamente su arma y levantándola con ambas manos, atacó a su objetivo con un golpe decapitador. Esquivando en el último segundo, de modo que solo le raparon un par de mechones de pelo, el Semi-Saiyajin retrocedió. Saltó en el aire para evitar otro ataque de su oponente, antes de aterrizar y correr en otra dirección justo a tiempo para esquivar una tercera estocada. Tras el breve intercambio, ambos guerreros comenzaron a correr juntos por el campo de flores, un camino que finalmente los llevó a las aguas poco profundas del lago. Riéndose, el extraterrestre de cabello naranja corrió hacia adelante y cortó el paso a su oponente, lo que llevó a los dos a enfrentarse con el agua hasta las rodillas. Trunks, en posición defensiva, se tomó un momento para analizar la espada que empuñaba su oponente. Si bien su diseño era elegante y su tamaño, sin duda, impresionante, el arma, a pesar de su baño de oro y sus decoraciones, no tenía filo. De hecho, la espada funcionaba más como una espada que como un sable, lo que explicaba por qué no se cortó la pierna al golpearla con la rodilla. Tras evaluarse mutuamente, el pirata alienígena le dedicó al joven una sonrisa burlona y volvió a envainar su arma. Una vez envainada, el hombre se tensó, apretó los puños y comenzó a concentrar su energía, que se manifestó en todas las joyas de oro que llevaba, encendiéndose como antorchas. Apretando los dientes, el alienígena comenzó lo que Trunks sospechó que era una transformación muy dolorosa. Todos los músculos de su cuerpo se inflaron y el ki a su alrededor comenzó a generar ondas en el agua. Tras unos instantes de intensa concentración, el guerrero alzó los brazos y lanzó un aullido, una explosión de energía que produjo un embudo de agua que se retorció a su alrededor. Cuando el vórtice se asentó en el lago segundos después, el extraterrestre reapareció, solo que, ya no era azul. Eso era evidente a primera vista. No solo había aumentado el tamaño de todo el cuerpo del tipo, sino que la transformación también le había teñido el pelo de rojo sangre, le había destrozado la chaqueta negra, dejando una faja roja sobre el pecho, y había provocado que su ki se disparara a varios niveles. La visión del ahora corpulento espadachín hizo que Trunks retrocediera en shock. ¿Quién diablos es este tipo? El extraterrestre, ahora significativamente más grande, sonrió. Presentaciones. Soy Goku. Un placer conocerte. El guerrero viajero en el tiempo le devolvió el ceño, desafiante. Trunks. ¿Y eso es todo lo que vas a sacarme, amigo? Oh, otro mundo, para los espectadores de la otra dimensión, el comienzo había sido espectacular. Sentados en las sillas semicirculares frente al televisor, Kaio-sama, Goku, Bubbles y Gregory, como si fueran de cine, pudieron ver todas las preliminares cómodamente sin interrupción.
Con bebidas y comida en mano, los cuatro estaban prácticamente colgados de los asientos con cada instante que pasaba, casi como si estuvieran viendo un partido de fútbol, apostando a quién le ganaría y animando a su equipo, que casualmente eran los guerreros Z. La situación se aceleró tras las primeras rondas, al llegar a los cuartos de final, donde Gohan, Trunks, Krillin, Ten y Piccolo ofrecieron un espectáculo fantástico. No tanto Krillin y Piccolo, sino la batalla de Ten contra Trunks, que fue sin duda un espectáculo. El hombre realmente se impuso al Semi-Saiyajin viajero en el tiempo y demostró que, con suficiente entrenamiento y dedicación, incluso alguien como él podía intercambiar golpes con un Super Saiyajin. Goku estaba orgulloso, e incluso aplaudió al ver a su hijo patear a su oponente 2 kilómetros fuera del ring. Todo marchaba de maravilla para su equipo. Sin embargo, cuando la competición se trasladó a Battle Island II y los competidores fueron enviados a campos separados, fue entonces cuando la situación empeoró repentinamente. Mientras Goku y el Rey Kai estaban desconcertados por la derrota de Krillin a manos de su oponente alienígena, quedaron completamente perplejos cuando no solo vieron a otro de los alienígenas estrangular a su oponente hasta la muerte, sino luego a otros dos que, después de presentarse a sus opuestos, comenzaron a intercambiar golpes de manera uniforme con los dos luchadores más poderosos del torneo y del mundo. Al mirar la pantalla del televisor, los cuatro observadores pudieron ver con qué fuerza Gohan y Trunks estaban siendo empujados por sus enemigos, lo que hizo que todos ellos sudaran la gota gorda. «Oye, ¿qué pasa ahí abajo?», preguntó el padre Saiyajin, sacudiendo la cabeza con desconcierto. «Esos tipos son súper fuertes». «¿Quiénes son?». Al percibir el peligro de inmediato, Kaio-san saltó rápidamente de su silla y corrió hacia la ladera de la montaña. Deteniéndose, extendió su antena y localizó la señal de la Tierra, donde, tras varios segundos de búsqueda, miró hacia arriba con horror. «Oh, no». Comentario 1. Votar capítulo 16. Capítulo 16, la zona de batalla central, una serie de explosiones sacudió los edificios de las afueras de la ciudad, conformando la sección exterior de la zona de batalla final. Humo y escombros se elevaron por los aires y, siguiendo una línea recta, como si un ataque de napalm sin llama acabara de ser lanzado contra la ciudad, el hotel a la orilla del río se derrumbó repentinamente cuando Goku salió disparado de sus paredes con la cabeza de Trunks en sus manos. Elevándose por los aires, el alienígena de piel verde lanzó un grito de guerra mientras tomaba al desventurado Semi-Saiyajin y se lanzaba hacia un puente cercano, estrellando la cara de su oponente contra el camino. Destruyendo la calzada, ambos desaparecieron bajo el agua en una serie de salpicaduras similares a cargas de profundidad, por las que el alienígena continuó arrastrando a su oponente durante varios segundos. Momentos después, el guerrero de cabello lavanda logró liberarse de la garra del titán y salió disparado del río, saltando por los tejados de la ciudad y comenzando a descender al suelo con los pies por delante. Sin embargo, mientras descendía, el edificio frente a Trunks se estremeció violentamente, antes de que la corpulenta figura de Goku emergiera de la pared y la ropa le golpeara el cuello, enviándolo a través de varios edificios más. Cuando el guerrero de cabello lavanda emergió por el costado del quinto, Goku pareció teletransportarse sobre él y lo pateó hacia el suelo, haciéndolo rebotar por la calle principal. Trunks finalmente rodó hasta detenerse dolorosamente, dejándolo tendido boca abajo, gimiendo de dolor. Aterrizando varios pies detrás del niño, el alienígena sonriente se acercó a él, sacando su espada y apuntando con la punta a la espalda del guerrero Z. «Estás derrotado. Ríndete». El hombre estaba seguro de su victoria. Esperando una respuesta, Goku observó cómo su oponente se levantaba con dificultad, intentando ponerse a cuatro patas. Con la sonrisa desvaneciéndose, el alienígena escupió y, empuñando su espada con ambas manos, apretó los dientes y rugió. «Bien». A continuación, atacó al desventurado luchador con la intención de empalarlo. Al percibir el ataque, Trunks abrió los ojos de par en par y aumentó su poder. Su aura dorada explotó a su alrededor al saltar a Super Saiyan casi instantáneamente. En el instante en que lo hizo, giró y retuvo la espada con el brazo, trabándolos en un intenso forcejeo. Totalmente sorprendido, Goku intentó atravesar a su enemigo con su arma, mientras este mordía y se mantenía firme con toda su fuerza. Con la energía saliendo disparada en oleadas, Trunks gruñó. «Nunca subestimes a un Super Saiyan, gamberro». Y con eso, la espada que presionaba su antebrazo se hizo añicos, enviando la punta en espiral contra una pared.
Aturdido, Goku estaba a punto de alejarse cuando, en un abrir y cerrar de ojos, el guerrero de cabello dorado frente a él le clavó el puño en el pecho como si fuera una lanza. Con el puño estallando por el otro extremo, Trunks mantuvo su posición mientras su oponente escupía sangre y se encorvaba sobre el hombro del guerrero más pequeño, en shock. Su cuerpo tembló por un instante, con algunos sonidos ahogados escapando de la boca abierta del espadachín. El Saiyajin viajero en el tiempo arrancó entonces el brazo del pecho del guerrero, dejándolo caer al suelo. El cuerpo del alienígena se estrelló contra el suelo con un golpe sordo, donde quedó muerto. Mientras Trunks permanecía allí, recuperando el aliento y observando a su oponente derrotado, preguntándose de dónde había salido, el Semi-Saiyajin sintió aparecer una segunda presencia. Jadeando ante el enorme flujo de ki, el chico se giró, solo para que la punta azul de un abrigo le cegara la vista, antes de que le propinaran una patada brusca en la cara. La fuerza del golpe fue tan inmensa, que no solo provocó una onda expansiva que partió el suelo, sino que también dejó inconsciente a Trunks en un instante, golpeando su cuerpo contra el suelo con fuerza. Oh, mientras tanto Capsule Corp, Vegeta se levantó de un salto de la cama y dio un grito de sorpresa cuando sintió que algo andaba mal en el aire. Habiendo estado observando inconscientemente con sus sentidos el torneo intergaláctico que se celebraba a kilómetros de distancia, el hombre pudo monitorear el progreso de todos los participantes principales de la competencia. Concretamente, los guerreros Z. Todo había ido bien hasta este momento, hasta que sintió que el ki de su hijo se disparaba y se desplomaba en cuestión de segundos, antes de ser completamente eclipsado por un nivel de energía no solo enorme, sino increíblemente repugnante. Trunks. Ese no era un nivel de energía común. Era algo fuera de lo común. Algo peligroso. Apretando los dientes, el hombre se giró hacia la espada de su hijo, que podía ver apoyada contra la pared. Algo anda mal. Oh, mientras esquivaba la lluvia de rocas gigantescas que le lanzaba su inusualmente poderoso enemigo, Gohan intentó distanciarse de él. Sin embargo, justo cuando se disponía a subir la apuesta y darle a su enemigo una muestra de su verdadero poder, un destello de ki atravesó repentinamente su cabeza en dirección a otra zona de batalla, deteniendo al Semi-Saiyajin por un instante. Era irreal. El nivel de energía era tan descomunal y potente que era imposible que el joven guerrero no lo notara. Gohan, jadeando, miró por encima del hombro. ¿Quién anda ahí? Al usar sus sentidos, notó segundos después que la energía de Trunks había bajado considerablemente, lo que le indicó que habían eliminado a su amigo. Apretando los puños, el luchador miró rápidamente a Bujin, a quien vio descender flotando sobre una enorme roca, rodeado de una aura naranja maligna. El pequeño alienígena rió entre dientes al darse cuenta también del problema que aquejaba a su joven oponente. Después de varios segundos de considerar tanto a su enemigo como a la firma de ki extranjera en el horizonte, Gohan tomó la decisión crítica de prescindir de esta pelea e ir a ayudar a sus amigos. Levitando del suelo, el guerrero de pelo puntiagudo giró en el aire y despegó a toda velocidad hacia las otras zonas de batalla. Al sentir que su oponente volaba tras él, Gohan se aseguró de vigilarlo con un ojo y el otro al frente, mientras rastreaba a quienquiera que hubiera acabado con Trunks. No os preocupéis, chicos. Ya voy. Oh, otro mundo, la Tierra está en grave peligro. Dijo Kaiosama, mirando a Goku para ver que él, Bubbles y Gregory también se habían puesto de pie. Después de lo que acababan de presenciar, les era imposible permanecer sentados. El Saiyajin de pelo puntiagudo dio un paso adelante ansioso. ¿De qué? ¿Te refieres a quién? ¿A Bojack? Respondió crípticamente el supervisor de piel azul del cuadrante norte. Tragando saliva ante la mirada nerviosa que el hombre le dirigió, Goku continuó. ¿Ve Bojack? ¿Quién es ese? Un demonio oscuro de la peor calaña. Psicótico, inestable y lleno de malicia y rabia. Hace mucho tiempo, intentó destruir todas las galaxias del sector dormido e intentó conquistar los sistemas estelares centrales entre los 4 cuadrantes, informó Kaiosama, con una gota de sudor corriéndole por la frente mientras le contaba a Goku lo que desconocía de este nuevo enemigo. Él y su pandilla arrasaron la galaxia, arrasando con todo a su paso. Suena como el Rey Piccolo, comentó Goku, recordando su encuentro con el malvado Namekiano hacía tantos años. El Kaiosama asintió. Sí, pero mucho más poderoso, incluso más fuerte que Cell cuando luchaste contra él por primera vez. El entrenador miró con gravedad hacia el horizonte del camino de la serpiente y observó cómo el cielo parecía oscurecerse mientras relataba lentamente su historia. Tiene un apetito insaciable por el genocidio, llegando incluso a exterminar a toda la población de su planeta natal.
Ahora, al igual que los Saiyajin, él y su grupo son de los pocos Era Seijin que quedan en el universo. Hace más de 10.000 años, nos propusimos detenerlo. Los 4 Kaiosama trabajamos juntos y sellamos a Bojack dentro de una estrella en el límite del cuadrante norte. ¿Está atrapado en una estrella?, preguntó Goku con asombro. Esta pregunta hizo que Kaiosan se paseara de un lado a otro, antes de volver a mirar al Saiyajin con inquietud. Ya no. Lo liberaste cuando destruiste mi planeta en tu batalla contra Cell. El sello de 4 puntos se rompió y permitió que Bojack y su pandilla escaparan. Ahora ha regresado para terminar lo que empezó, para conquistar el universo. Las gafas del hombre brillaron al levantar la vista de nuevo, esta vez con miedo evidente en su rostro. Y parece que su primer objetivo es el planeta Tierra. A pesar de esta grave noticia, Goku permaneció inquebrantable. De hecho, una sonrisa se dibujó en su rostro al considerar con confianza la información de su entrenador. Entonces ya está derrotado. Mi hijo lo detendrá. Comentario 1. Votar capítulo 17. Capítulo 17, de vuelta a la Tierra. Al salir de su zona de batalla hacia otra, Gohan pronto se encontró volando sobre un paisaje desolado de ruinas antiguas y edificios deteriorados que casi recordaban a la antigua Grecia. Ignorando la impresionante disposición del campo, el cielo de colores extraños y el poderoso alienígena que lo seguía de cerca, el joven Semi-Saiyajin apretó los dientes al sentir que finalmente se acercaba al punto donde podría percibir las otras poderosas señales de ki. Krillin. Trunks, no tardó mucho en llegar a una mansión en ruinas con un patio central. Suspendido en el aire, el Semi-Saiyajin divisó las inconfundibles siluetas de Trunks y Krillin, desparramados en medio del patio. Preocupado por su bienestar, Gohan corrió hacia ellos a toda velocidad y se detuvo justo junto a sus cuerpos, donde rápidamente comenzó a buscar señales de vida. Aliviado al sentir que aún estaban vivos, el chico comenzó a sacudirlos suavemente. Trunks, despierta. Luego palmeó al pequeño luchador que yacía debajo del viajero del tiempo inconsciente. Vamos, Krillin. Justo cuando intentaba despertarlos, el chico sintió la presencia de su oponente aterrizando tras él. Mirando por encima del hombro, vio al pequeño Gujin con turbante sonriéndole. Luego, alzó la vista hacia un balcón cercano y vio 2 figuras más allí. A la izquierda, vio a una hermosa joven de cabello rizado y naranja, y a la derecha, a un gran alienígena de la misma especie con un moicano y un chaleco. Ambos lo miraban fijamente, con sonrisas de suficiencia. «¡Cuánta energía!», pensó Gohan, con una gota de sudor corriéndole por la frente. «Su poder está a la altura del mío». Para ser más precisos, eran casi tan fuertes como los Cell Juniors que habían atacado y atormentado a sus amigos, solo que menos concentrados, lo que dificultaba obtener una lectura exacta. Esto prácticamente le dijo al Saiyajin que estos tipos ya no tenían miedo de esconderse. El extraterrestre alto con perilla y cabello punk rockero sonrió. «Oye, chico. Es un lindo planeta el que tienes aquí. Muy pintoresco, y tan lleno de vida», dijo la mujer, sentándose en una de las barandillas y echándose el pelo hacia atrás con elegancia. «¿Es usted la guardiana de este sector?». Frunciendo el ceño, el medio Saiyan se puso de pie. «Eso depende de quién pregunte». El niño entonces percibió el tintineo de cadenas y pasos acercándose, lo que atrajo su mirada hacia la puerta que se interponía entre los 2 invasores. Observándola con recelo, la expresión de Gohan se transformó lentamente en una de asombro cuando, de entre las sombras del edificio en ruinas, vio emerger a otro alienígena. Vestido con una larga gabardina azul con hebillas doradas, una camiseta negra, pantalones blancos, una faja roja y botas, con un pañuelo que sujetaba su espesa cabellera naranja, el recién llegado también lucía joyas bordadas y una horrible cicatriz le cruzaba el rostro. Aunque un poco más bajo que el alienígena a su izquierda, el hombre no dejaba de ser el más imponente del grupo. Una risa escapó de los labios del extraterrestre. «Creo que ese sería yo, muchacho». Su sonrisa no solo era la más amenazante de su séquito, sino que Gohan también percibía que emanaba solo maldad. Apretando los puños, el Semi-Saiyajin se mantuvo firme junto a sus 2 compañeros inconscientes. «Su energía es asombrosa», murmuró el chico entrecerrando los ojos. «Increíble. Su poder es incluso mayor que el de Cell cuando luché contra él por primera vez». Justo cuando empezaba a enfrentarse al jefe alienígena y sus secuaces, 2 cápsulas volaron repentinamente sobre sus cabezas y, desde ellas, Tien y Yamcha descendieron al suelo. Aterrizando a ambos lados de Gohan, los 2 machos adultos miraron con enojo a las criaturas responsables de eliminar a sus compañeros.
Asesinos, gruñó Tien, incapaz de detener las gotas de sudor que aparecieron en su cabeza. Mataron a los luchadores intergalácticos. Riéndose entre dientes, el alienígena que llevaba turbante se puso de rodillas y puso una mano sobre su pecho, al mismo tiempo que sus otros dos compañeros hacían lo mismo. Esos supuestos combatientes estaban invadiendo la propiedad. La tierra ahora pertenece a mi amo, canturreó Bujin, una declaración que provocó una risa arrogante del líder del grupo en lo alto. El ceño fruncido de Gohan se profundizó. ¿Ah, sí? No mientras aún respiremos, respondió Yamcha, lo que provocó que los dos alienígenas que flanqueaban a su jefe se pusieran de pie y salieran en su defensa. El gigante levantó la mano e hizo un gesto grandilocuente hacia los terrícolas. El maestro Bojack no tiene igual. Ha viajado por este vasto universo sin rival ni derrota. Muchos guerreros poderosos han caído ante el poder de nuestro señor, continuó la mujer sin titubear. Todos los que se han atrevido a desafiar su voluntad han acabado aplastados bajo su yugo y convertidos en cenizas. El maestro no tiene paciencia. Sería prudente que se retiraran, exclamó Bujin desde atrás, atrayendo la atención del trío hacia el pequeño alienígena. Al mirarlo, vieron al pequeño cretino sonreír. O mejor aún, arrodíllense. Pasaremos, gracias. Gritó Yamcha mientras él y Tien adoptaban la forma de combate. Sus posturas hicieron que el trío de guardaespaldas alienígenas cambiara de actitud, y los dos guerreros Z eligieron rápidamente a sus objetivos. Una vez seleccionados, la pareja despegó y se lanzó al ataque. Ocurrió en un instante. Más rápido que cualquier adversario que lo hubiera enfrentado, en cuanto Tien persiguió a Bujin a través de las ruinas del edificio, terminó siendo golpeado por la espalda y pateado contra una pared por su pequeño oponente, donde quedó enterrado bajo una pesada pila de escombros. Yamcha tampoco tuvo mejor suerte contra su presa. Intentó golpear a la mujer, pero terminó siendo derribado por todos lados y pateado por el suelo, donde se deslizó hacia la pila para unirse a Trunks y Krillin. En menos de 3 segundos, todo había terminado. Gohan, sorprendido por la facilidad con la que los alienígenas habían despachado a sus amigos, miró a Yamcha caído y luego a Tien. Al verlos inconscientes donde habían caído, el joven Semi-Saiyajin apretó los puños con ira y miró fijamente a Bojack, que seguía sonriendo con suficiencia. Sus ojos color carbón se clavaron en los asesinos del conquistador alienígena. Gohan sintió que su ira aumentaba. Tráelo, dijo Gohan mientras rayos de luz dorada comenzaron a dispararse desde el suelo a su alrededor antes de que su cuerpo se iluminara con una aura dorada, que le erizó el cabello, lo hizo brillar dorado y le volvió los ojos verde azulado. Al percibir que el ki del Semi-Saiyajin alcanzaba un nivel increíble, Bojack arqueó una ceja. Interesante. Tras un momento para evaluar el poder del joven, el demonio centró su atención en sus subordinados. Zangia, Bujin, Vido, llévenlo. Sonriendo al oír sus nombres, los alienígenas de cabello naranja saltaron de los flancos de su amo y atacaron al joven Super Saiyajin desde todos los ángulos. Ante sus repentinas maniobras, Gohan se lanzó hacia atrás en forma de una mancha amarilla y le dio un codazo en la cara a un Bujin que se acercaba, estrellándolo contra la pared del edificio en ruinas. Tras dispersar a su primer enemigo, Gohan saltó por los aires y atravesó la parte superior de la barrera, mientras los otros dos lo perseguían. Persiguiendo al Semi-Saiyajin a través del agujero y elevándose por los aires sobre la aldea, el gran Vido lanzó un grito y le lanzó un gancho de izquierda. Gohan atrapó el golpe y, tras sujetar el antebrazo del hombre, aprovechó el impulso del bruto para girarlo y lanzarlo contra la pared por la que había venido, destrozando lo que quedaba de ella. Evitando a su compañero de equipo, quien se estrelló contra el suelo junto con una lluvia de escombros, Zangia aceleró y se lanzó hacia su enemigo con una sonrisa. Apuntando, Gohan lanzó sus manos hacia adelante y con un grito valiente, disparó una gran bola azul de energía hacia la mujer que se acercaba. Ante la amenaza, Zangia apretó los dientes y desvió el ataque con un grito, enviando la bola de energía en círculos por el aire antes de detonar a medio kilómetro de distancia, arrasando una manzana entera de la ciudad en ruinas. Acto seguido, se abalanzó sobre el Semi-Saiyano y le lanzó una ráfaga de ataques. Ambos iniciaron un feroz intercambio de ametralladoras que pararon y ejecutaron a la velocidad del rayo. Al sentir el temblor del suelo por la colosal explosión, Vido lo interpretó como una señal y, marcando su objetivo, cruzó los brazos sobre el pecho y los lanzó hacia adelante. Con un potente rugido, desató un torrente de delgados rayos de energía roja desde sus dedos, que se dirigieron hacia su objetivo. Tras lanzar una patada y bloquear un potente gancho de izquierda de su oponente,
Zangia, en su feroz lucha, sonrió con sorna al sentir el ataque de su compañera acercándose por detrás. Retirándose a tiempo para esquivar la patada circular de su oponente, se enderezó, cruzó los brazos sobre el pecho y, con una risita juguetona, giró hacia atrás con gracia, su cabello ondeando como una capa mientras la lluvia de rayos rojos se enroscaba alrededor de su ágil figura y volaba hacia su oponente. Con un grito, Gohan alzó el puño y desvió todos los rayos, haciéndolos pasar volando junto a él y estrellarse contra una barrera invisible. Cuando explotaron, abrieron un enorme agujero en la pared que dividía su zona de batalla de otra, y los fragmentos de cielo se desprendieron para revelar una ciudad secundaria. El trío de alienígenas se formó rápidamente uno tras otro. Zangia y su equipo se dispersaron y atacaron a Gohan desde todos los lados. Incapaz de marcar un objetivo a tiempo, el rubio cruzó los brazos sobre la cara y recibió 3 golpes simultáneos, una fuerte onda expansiva que resonó por todo el estadio. Los alienígenas terminaron placando al chico y lo lanzaron a través de otra barrera camuflada justo detrás de él, empujándolo hacia la zona de batalla central de la ciudad donde Trunks había derrotado a Goku anteriormente. Volando a campo abierto, Gohan logró deshacerse de sus 3 atacantes y continuó retrocediendo en una rápida retirada, posicionándose sobre el centro de la ciudad a varios cientos de metros de altura. Con la mirada fija en su alrededor, observó a sus oponentes formar de nuevo y, uno tras otro, dirigirse directamente hacia él. Respondiendo de la misma manera, el Semi-Saiyajin cargó, esquivando el golpe de Zangia, golpeando con las manos la cabeza debido cuando este atacó con un derechazo con floritura y volteándolo por encima, y saltando sobre la patada voladora que Bujin le lanzó inmediatamente después. Pronto los pasó de largo a los 3 y salió volando, obligando a los alienígenas que se habían pasado de su objetivo a corregir el rumbo y volar tras él. Tras ganar suficiente distancia, Gohan giró en el aire y redujo la velocidad, permitiendo que el trío lo alcanzara por tercera vez. Ahora que se había adaptado a su velocidad y combinaciones, estaba listo para ellos. Comentario 1. Votar capítulo 18. Capítulo 18. Tras observar al chico, Bujin, Vido y Zangia lo rodearon por la derecha, la izquierda y el frente, respectivamente, y una vez a su alcance, atacaron. Sin pestañear, Gohan bloqueó el golpe de derecha, el gancho de izquierda y la patada frontal. Los golpes lo impactaron uno tras otro con una fuerza conmocionante. Sus ataques cesaron, el trío alzó la vista hacia la mirada impasible del chico, antes de que el Semi-Saiyajin extendiera los brazos y los desintegrara con una onda expansiva y un grito, dispersándolos por toda la ciudad. Logrando detenerse, los 3 alienígenas mercenarios miraron fijamente a su oponente, quien vieron que los observaba atentamente. Zangia sonrió sorprendido. Vaya, vaya. Este sí que sabe pelear. En respuesta al comentario, Gohan extendió sus brazos y piernas y se impulsó, su aura dorada explotó a su alrededor y latió a alta frecuencia. Tras reunir suficiente energía, el Semi-Saiyajin apuntó y disparó 3 ráfagas doradas simultáneas contra sus oponentes, los ataques volando hacia el trío a gran velocidad. Zangia respondió rápidamente y desvió el disparo con un revés, haciendo que colisionara contra un complejo hotelero lejano y desintegrando el edificio en una enorme explosión en forma de cúpula. Bujin desvió el suyo con una patada y lo envió a las calles, arrasando un bloque de pisos, mientras que Vido lo detuvo contra un bloqueo de brazo cruzado y lo disipó con un grito. Sin embargo, en cuanto volvió a mirar al objetivo de su grupo, el gran alienígena vio de repente al chico justo frente a él, lanzándose hacia él con una patada. Antes de que pudiera siquiera jadear, Gohan le dio un golpe en el pecho con la pierna, haciendo que Vido escupiera saliva. Parecía un golpe limpio. Pero resultó que, a pesar de la velocidad y la fuerza del ataque, el invasor, en el último segundo, logró atrapar la pierna extendida del niño con la mano y, con una sonrisa pícara, lo rodeó con un brazo y comenzó a aplastarlo contra su pecho. Apretó la pierna del niño al mismo tiempo, aplastándolo por ambas direcciones. Gohan gritó cuando el hombre empezó a ejercer una presión injustificada sobre él y lo empujó con ambas manos en los hombros. Pero entonces, presintiendo el peligro, el chico miró por encima del hombro y vio a Bujin volando directo a su cabeza con una patada. «Quédate quieto». Con un grito de sorpresa, Gohan echó el cuerpo hacia atrás y se tambaleó bajo la patada, que terminó golpeando a Vido en la cara y derribándolo. El golpe involuntario liberó al Super Saiyajin del agarre de su oponente y le permitió perder altura, mientras que la estrella golpeada por Vido echaba humo. «Cuidado, idiota». Bujin se asustó y saludó a su compañero disculpándose. «Lo siento. Lo siento. No te estaba apuntando».
Mientras Gohan miraba con furia a los dos alienígenas que discutían, sintió de repente otro ataque y se giró. Reaccionando con rapidez, alzó las manos justo a tiempo para atrapar la ráfaga roja que le lanzó Zangia, la cual comenzó a empujarlo lentamente hacia el tejado de uno de los edificios de apartamentos, muy por debajo. Mientras la corriente de furiosa energía roja seguía machacándole dolorosamente las palmas, provocando chispas que salían disparadas en todas direcciones, el híbrido Super Saiyan emitió un fuerte gruñido y, con un grito de esfuerzo, lanzó la ráfaga hacia el cielo, directamente hacia Bujin y Vido. Cuando los dos camaradas finalmente volvieron a concentrarse en su presa, tuvieron que actuar de inmediato para evitar el ataque desviado de su compañero, que los arrolló como un misil. En cuanto lo esquivaron, se desplomó e impactó contra una torre de reloj distante, destruyendo toda la manzana en forma de una esfera roja explosiva, reduciendo a cenizas todos los edificios en un radio de 1 kilómetro. Mientras el temblor de tierra y la explosión se desvanecían, Gohan adoptó una postura defensiva y se mantuvo firme, observando cómo Zangia y Bujin descendían del cielo para aterrizar a ambos lados. En cuanto lo hicieron, comenzaron a atacarlo rápidamente, con puños y patadas volando hacia él desde ambos lados, obligando al joven Super Saiyan a esquivar y bloquear. Detuvo con éxito la mayoría de los ataques, incluso contraatacando con algunos codazos y golpes, obligándolos a retroceder. Mientras luchaba, Gohan vio a Vido rodeándolo a él y a sus oponentes desde la distancia, obviamente buscando una oportunidad. Finalmente, tras una racha de éxitos defendiéndose de sus dos atacantes, el rubio recibió un rodillazo en el estómago de su oportunista adversaria. El golpe lo elevó en el aire lo suficiente como para que Bujin le asestara un martillazo en la espalda, que lo envió contra el techo del hotel, destrozando cada piso al caer. Terminó estrellándose contra el suelo un segundo después, no sin antes volar todas las ventanas y provocar la implosión de todo el interior del edificio. Sonriendo con sorna, Zangia y Bujin se retiraron, permitiendo que Vido se posicionara sobre el complejo humeante. Al levantar la mano, el gran luchador alienígena produjo una esfera de energía rojiza sobre su palma, que crujió y palpitó al inyectarle ki. Una vez que cobró forma y estabilidad, la arrojó directamente al edificio, viéndola atravesar cada piso antes de detonar. Una explosión roja, similar a una cúpula, envolvió todo el vecindario, prácticamente destruyendo la ciudad entera, mientras los tres alienígenas responsables de la destrucción flotaban a salvo, fuera de su alcance. Al observar cómo el ataque se consumía y un enorme cráter humeante de 2 kilómetros de ancho emergía de la explosión, el grupo vio entonces un destello dorado salir disparado del suelo, fuera del cráter, recorrer las calles y detenerse al descubierto. ¡Qué enano tan duro! Chasqueando la lengua, molesto por haber fallado, Vido se lanzó tras el Semi-Saiyajin, seguido de cerca por sus dos compañeros. XXX Los miembros de la audiencia que se quedaron en el estadio para ver los eventos desarrollarse en los monitores, esperando sobre todo que su gran salvador, el señor Satanás, interviniera para derrotar a los invasores alienígenas que habían secuestrado su torneo, estaban atónitos por lo que estaban viendo. Gracias a las cámaras automatizadas que recorrían las distintas zonas de batalla, la gente pudo observar de cerca al competidor Son Gohan, quien acudió en ayuda de sus compañeros caídos y se enfrentó a la banda de alienígenas que aterrorizaba el lugar. Tras ver cómo dos de los otros concursantes preliminares eran eliminados al intentar ayudar al joven luchador, vieron al chico experimentar una transformación asombrosa que le tiñó el pelo de dorado, antes de enfrentarse a tres alienígenas en una feroz batalla por toda la isla. Su duelo contra ellos los llevó desde el sitio de la antigua ciudad a la zona de batalla central directamente debajo del estadio principal, donde procedieron a luchar una guerra comparable a la que todo el mundo presenció en los Juegos de Cell. Clamando y mirando fijamente las pantallas, sin pestañear, el público tuvo que prepararse mientras explosiones capaces de arrasar países enteros sacudían la isla hasta sus cimientos. Durante la mitad del tiempo, la cámara captó la lucha de Son Gohan contra los invasores mientras surcaba los cielos y de tejado en tejado a velocidades vertiginosas, antes de desaparecer en una dimensión de viaje inalcanzable para el ojo humano. Era alucinante, y todo el público se aferraba a sus asientos, preguntándose si se trataba de un truco. Videl, por otro lado, no era tonta. Temblando mientras observaba el desarrollo de los acontecimientos, la chica de cabello azabache se negaba a apartar la vista. Incluso cuando la pantalla iluminaba a los espectadores con una luz cegadora al comienzo de cada explosión, la hija del gran Hércules Satán ni siquiera se inmutó, mientras presenciaba lo más asombroso que había visto en su vida.
No te rindas, Gohan, pensó Videl, apretando la mandíbula con fuerza al ver al chico atravesar la ciudad a toda velocidad y salir a campo abierto, esperando a que sus oponentes lo siguieran. Puedes vencerlos. Sé que puedes. Exclamó para sus adentros, dándole al Semi-Saiyajin todo el apoyo que necesitaba. Ya no le cabía ninguna duda. Gohan era el chico que había luchado contra ese monstruo, Cell, hacía tantas semanas. Artistas marciales luchando en los cielos, su impresionante despliegue de fuerza, su velocidad, sus técnicas ultra rápidas y las explosiones de energía que emanaban de sus cuerpos, todo encajaba. Con esta comprensión ahora en su poder y con aún más preguntas dando vueltas en su cabeza, todo lo que Videl podía hacer ahora era observar y rezar para que el niño saliera con vida. Lo último que quería era ver a su nueva amiga morir en vivo por televisión y comentario. Votar capítulo 19. Capítulo 19. Agachado en las afueras de la ciudad, un Gohan muy magullado y maltrecho exhaló un suspiro de agotamiento, recuperando el aliento mientras observaba la destrucción que se había sembrado en la zona. Estos tipos son tan duros como Cell. No creo que pueda vencerlos 3 contra 1. Maldita sea, iba a darlo todo, porque costara lo que costara, iba a derrotarlos. Sus ojos se alzaron de golpe al oír el sonido de los aviones acercándose, pero en realidad eran sus oponentes rompiendo la barrera del sonido. Aquí va todo. Gohan se puso de pie de un salto y vio cómo la columna de humo que se había formado en el último ataque se rompía y sus 3 oponentes alienígenas se abalanzaban sobre él. Volando a baja altura sobre la ciudad, los alienígenas se abalanzaron sobre el joven con todas las miras puestas en el Super Saiyan y, en cuestión de segundos, estaban justo encima de él. Tras esquivar el ataque directo de Zangia, Gohan esquivó el gancho debido antes de agarrarlo del brazo y asestarle una patada en la cara. Luego, rebotó ese mismo pie en la cabeza del hombre y lo estrelló contra la de Zangia. El Semi-Saiyajin repitió esto repetidamente, alternando sus patadas entre sus 2 alienígenas hasta caer al suelo y propinó patadas de barrido a ambos en las piernas, haciéndoles perder el equilibrio. Una vez hecho esto, realizó una voltereta hacia atrás para evitar que Bujin le lanzara una patada de talón desde arriba. En cuanto aterrizó y sus oponentes se recuperaron, se desató el infierno. Al igual que su padre había luchado contra todos los hombres de Turles hacía tantos años, Gohan comenzó a luchar contra los 3 a la vez en una batalla campal por la pradera desierta y abierta. Como una máquina de pinball, se lanzó entre sus 3 oponentes, volando de izquierda a derecha, intercambiando ráfagas de golpes antes de empezar a retroceder a toda velocidad. Sus 3 adversarios lo persiguieron sin descanso, asestándolo con una lluvia tras otra de puñetazos y patadas borrosas, mientras el chico se defendía con un borrón de movimientos de manos. La mirada de Gohan se movía entre los 3 mientras desviaba y repelía sus ataques con destreza. Tras atrapar el puño de Zangia, giró y la arrojó contra Bujin, lo que le permitió escapar y comenzar a luchar contra ellos de forma dispersa por el claro en ruinas. Su forma se desvaneció en un rayo naranja, saltando de colina en colina, antes de regresar inevitablemente a los tejados de la ciudad. Mientras explosiones y figuras borrosas seguían recorriendo la ciudad en varias direcciones, la imponente figura de Gohan, el líder del grupo, apareció en lo alto de la torre más alta y observó con una sonrisa de suficiencia, como si jugara. Con los brazos cruzados y el abrigo ondeando al viento, el hombre rió entre dientes al ver a Gohan desviar uno de los disparos debido con una bola de energía, antes de lanzársela al pecho y estrellar al alienígena contra un edificio. Impresionante. Su nivel de habilidad es mucho más avanzado de lo que esperaba. Esto será divertido, comentó el demonio con tono condescendiente. Esquivando varios bloques de cemento enormes que Bujin le lanzaba, Gohan saltó del estrecho pasillo del callejón donde se encontraba y subió al tejado de otro edificio de apartamentos. En cuanto aterrizó, tuvo que bloquear los ataques de ambos lados cuando Vido y Bujin aparecieron del aire y comenzaron a presionarlo con otro ataque feroz. Tras esquivar docenas de puñetazos y patadas, el joven y astuto luchador recibió varios golpes impactantes en la cara y el cuerpo. Con el cerebro en un puño, Gohan lanzó un fuerte gruñido y, con un aullido de rabia, extendió ambas manos y desató 2 esferas doradas de energía en el pecho de ambos. Masenko. Los 2 ataques impactaron a Bujin y Vido, quienes gritaron en estado de shock antes de ser lanzados en espiral durante más de 2 kilómetros a través de varios edificios. Segundos después, enormes explosiones ocurrieron en el horizonte, lo que permitió a Gohan caer de nuevo al edificio y caer de rodillas. Jadeando con un ojo cerrado, levantó la vista y vio a Zangia aterrizar en el tejado de enfrente, sonriéndole con sorna. Apretando los dientes, el chico echó la mano hacia atrás y hacia adelante. Bakumadan.
Una ráfaga de energía dorada y aguda salió disparada de su palma y se dirigió hacia la chica como una lanza, incitándola a actuar. Ya era hora de que empezáramos a hacer movimientos elegantes. Exclamó la mujer, comenzando a girar repentinamente en el sitio como un trompo, convirtiendo su figura en un tornado naranja. Beauty Trigger. En cuanto cobró suficiente impulso, una bola roja de energía salió despedida de su cuerpo giratorio y se arqueó a través del hueco. Los dos ataques colisionaron en el aire, transformándose en dos esferas de energía dorada y roja, que se comprimieron como pelotas de goma. Mientras forcejeaban, crecieron y comenzaron a emitir rayos multicolores que destrozaron los edificios circundantes y provocaron el derrumbe de 3. Los ataques enemigos se dispararon en direcciones opuestas, obligando a Gohan y Zangia a esquivarlos. Observaron entonces cómo sus explosiones rebotaban contra las barreras entre las zonas de batalla en extremos opuestos del mapa, y dos enormes explosiones en forma de cúpula bombardearon la isla, formando cráteres gigantescos. Cuando los temblores cesaron, Gohan, completamente sin aliento, miró a Zangia, quien se dio la vuelta y lo miró, sonriendo y llevándose dos dedos a la frente como si fueran la punta de una pistola. Láser chispa. Un rayo rojo salió disparado de su frente, impactando al chico de lleno en el pecho y lanzándolo por el aire desde el tejado. El joven Saiyajin lanzó un grito de agonía al ser lanzado por el mismo cráter formado por el ataque anterior debido y estrellarse contra una pared al otro lado. El impacto agrietó el ladrillo y Gohan se estrelló contra el suelo. Tosiendo sangre y sintiendo la piel arder por el daño, el Super Saiyan se incorporó y miró hacia arriba. Con la vista borrosa, vio a Bojack aterrizando en el mismo tejado donde había estado antes, y poco después fue flanqueado por Zangia, Bido y Bujin. Estos dos últimos parecían haber sido atropellados por una estampida de rinocerontes en llamas gracias a su combo Masenko. Al ver a los demonios observándolo con lascivia a 1 kilómetro de distancia, Gohan se puso de pie, solo para sentir una punzada de dolor en el hombro que lo hizo tambalearse. Con una mueca de dolor, el chico miró fijamente al edificio, donde vio a sus 3 oponentes con los dedos levantados en su dirección, listos para atacar. Tras formar un bloqueo cruzado, Gohan fue bombardeado por una lluvia de rayos con sus dedos, que lo acribillaron como una ametralladora. Desgarrando su ji y golpeándolo por todo el cuerpo, el joven Semi-Saiyajin resistió el ataque durante largos segundos antes de caer sobre sus manos y rodillas. Sangrando por numerosas heridas punzantes y jadeando con dificultad, el guerrero Z levantó la vista entrecerrando los ojos mientras la fatiga de su larga batalla finalmente le pasaba factura. Genial, gimió, su cabello se volvió negro mientras se desvanecía de su forma de Super Saiyan. 1XXX está en peligro. Gritó Kaio-san, mirando por encima del hombro para ver a Goku parado allí con la mano presionada contra su espalda y una mirada nerviosa en su rostro. Gohan. Concéntrate. Saca fuerza de tu ira. Muéstrales tu verdadero poder. Con su mente conectada a la de su maestro, quien estaba concentrado en la batalla que se desarrollaba abajo, ambas figuras podían ver claramente lo que sucedía. El Semi-Saiyajin había comenzado brillantemente y se había mantenido a flote, incluso a punto de vencerlos. Pero, por desgracia, su esfuerzo actual no iba a ser suficiente. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Aprovechando el debilitamiento de su objetivo, Bojack cargó una enorme bola de energía verde entre sus manos, la sostuvo sobre su cabeza y la lanzó hacia adelante. El proyectil aumentó de tamaño y masa al atravesar el claro, expandiéndose de forma desmesurada al acercarse a su objetivo. Gohan tuvo el tiempo justo para ponerse de pie y lanzar una guardia antes de que el ataque estuviera justo encima de él y listo para engullirlo por completo. Pero entonces, justo cuando parecía que todo había terminado, de repente, un rayo dorado con una espiral púrpura que viajaba a la velocidad de la luz se estrelló contra el costado de la enorme esfera, lanzando a ambos hacia otra dirección. Los ataques impactaron en otra zona de batalla lejana, fuera de peligro, donde borraron por completo esa parte de la isla del mapa. Al desvanecerse el terremoto, Bojack y su equipo, molestos, miraron hacia donde había venido la explosión. Allí, de pie en lo alto de una torre de reloj, vieron la figura encapuchada de un guerrero namekiano, con los brazos cruzados y la mirada fija en ellos. Al darse cuenta de que se había salvado, Gohan miró a quien debía agradecer y se alegró al ver la silueta de su maestro a lo lejos. Piccolo. ¡Qué alegría verte! Gruñendo, el antiguo guardián de la tierra clavó la mirada en los gánsteres que estaban en lo alto del tejado. Parece que han encontrado una buena pelea. ¿Les importa si me inmiscuyo? Dicho esto, el hombre se quitó la capa y el turbante y los arrojó perezosamente.
Se acabó la fiesta, chicos. Es hora de que se larguen. La amenaza del recién llegado provocó que Bojack pusiera los ojos en blanco, y el demonio luego observó cómo el namekiano desaparecía de su puesto y se disparaba por los tejados de la ciudad a una velocidad impresionante. Al parecer no fue lo suficientemente rápido, porque en cuanto Piccolo apareció frente al líder con un hack como saludo, el jefe alienígena esquivó el golpe sin esfuerzo y le dio un rodillazo al namekiano en el estómago. El golpe hizo que Piccolo se doblara, dejándolo completamente expuesto a un puñetazo en la cara. Gruñendo, el luchador verde contraatacó con una rápida patada al pecho del demonio. El golpe provocó un uff en el tirano, que salió despedido del tejado y se estrelló contra otro edificio al otro lado de la calle. El ataque lo sacudió un poco, pero a la larga no le afectó en absoluto. Tras su ataque, Piccolo cargó, levantando las manos para caer sobre el líder con un martillazo. Pero en cuanto se acercó, el demonio levantó el pie y golpeó al maestro de Gohan en el pecho, lanzando al guerrero namekiano por los aires. Recuperándose rápidamente, Piccolo cargó una esfera dorada de energía en su mano y la lanzó. La bola se dispersó en docenas de esferas más pequeñas que se derrumbaron sobre su objetivo y bombardearon a Bojack con múltiples explosiones. El namekiano lanzó varios tiros más de este tipo, derribando todo el edificio en una fantástica exhibición de destrucción. Apretando los dientes, Piccolo recogió la firma de su oponente y giró, donde vio a Bojack aparecer varios pisos por encima de él y lanzar una bola de energía verde directamente hacia él. Adoptando una postura defensiva en el aire, el namekiano desvió el ataque con un revés, estrellándolo contra otro edificio. Pero en cuanto lo desvió, el guerrero Z se dio cuenta de que el tirador se había reubicado y comenzó a buscarlo rápidamente. Bojack no tardó mucho en reaparecer. Flotando boca abajo tras la nube de humo que se elevaba del edificio recién derrumbado, el demonio disparó otra bola de energía directamente a la espalda del namekiano, quien giró justo a tiempo para atraparla. Sintiendo el ataque quemándole las manos mientras lo empujaba calle abajo, Piccolo emitió un gruñido fuerte y arrojó la esfera de energía a otro suburbio. Esto, por desgracia, lo dejó expuesto a otra explosión que le impactó en el pecho y explotó, haciéndole volar a través de una iglesia y salir por el otro extremo. El demonio responsable del combo se rió entre dientes. Juego terminado. Después de estrellarse contra una pared, lo que detuvo efectivamente su impulso, el namekiano comenzó a caer hacia el suelo. Gohan, reaccionando alarmado, terminó de recuperarse de su daño, se lanzó a través del cráter y tomó vuelo, ganando velocidad cuando vio a Bojack abalanzándose sobre su maestro que caía. Piccolo. Volando bajo y despegando, el joven Saiyajin logró atrapar a su amo. Sin embargo, en el momento en que volvió la mirada hacia las nubes, vio a Bojack retirar la mano y prepararse para desatar otra explosión colosal de energía. El demonio se detuvo un instante antes cuando, de repente, una persona brillante se teletransportó justo frente a él. Al sorprendido Gohan solo le tomó una fracción de segundo reconocer a la persona que ahora no tenía chaleco. Trunks. ¿Estás bien?, exclamó el Semi-Saiyajin, respirando aliviado mientras el guerrero magullado y viajero en el tiempo, con camiseta y pantalones negros, se enfrentaba a la amenaza actual del planeta en su estado de Super Saiyajin. Con el cabello erizado y su aura dorada ondeando a su alrededor, Trunks puso al imponente demonio en la mira. Bojack. No tomarás este planeta. Ahuecando las manos, el chico desató una tormenta infernal de ráfagas de energía azul que se dispararon hacia Bojack como misiles que se dirigían hacia él. Sonriendo con sorna, el demonio alzó la mano y creó un escudo de energía. Los primeros 12 rayos chocaron de frente contra él antes de explotar uno tras otro. Fue una primera oleada impresionante, pero el ataque no se detuvo ahí. Trunks accionó el acelerador con más de 100 rayos de energía, que brotaron de sus manos en un flujo continuo y diezmaron por completo la manzana de la ciudad frente a él. Pronto, su objetivo quedó completamente oculto tras una cortina de fuego y humo, resultado del bombardeo de energía que intentaba destrozarlo. Al poco rato, Trunks cesó su ataque y bajó las manos, observando cómo el humo se elevaba. Al hacerlo, vio a su oponente de pie en la cima de la torre de otra iglesia victoriana, y no solo permaneció impasible ante el ataque, sino que el demonio le sonreía con sorna al Semi-Saiyajin. ¡Mierda! Decidido a continuar la batalla, Trunks se lanzó hacia adelante. Pero justo cuando estaba a punto de enfrentarse de nuevo al líder del grupo, sintió inesperadamente que todo su impulso se detenía por completo y lo que parecían cientos de diminutas cuerdas de acero lo rodeaban, sujetándolo.
Suspendido en el aire, el joven miró hacia abajo presa del pánico, preguntándose por qué había dejado de moverse de repente. Al ver las señales reveladoras de lo que parecía ser luz reflejándose en cables invisibles enredados en su cuerpo, Trunks se giró para ver a Vido y Bujin de pie en el tejado, detrás de él. Este último con las manos extendidas hacia él y el primero cargando un pilar metálico roto, convertido en una lanza improvisada. Al darse cuenta de que era el pequeño el que había lanzado los extraños cables de energía que ahora lo atrapaban, Trunks intentó liberarse. Se sacudió y se retorció violentamente, usando toda su fuerza para liberarse de las ataduras. Sin embargo, mientras la red seguía sujetándolo y atrayéndolo, el joven descubrió rápidamente que cuanto más forcejeaba, más energía perdía su cuerpo. Al parecer, los sellos que lo ataban no solo lo sujetaban y le impedían moverse, sino que también se alimentaban de la energía del objetivo para mantener su fuerza, lo que hizo que el Semi-Saiyajin maldijera por dentro. Segundos después, Trunks salió de su forma de Super Saiyan, un grito de agonía escapó de sus labios mientras intentaba liberarse sin éxito una vez más. Riendo con picardía, Bujin asintió a su compañero más grande para que rematara a su desventurado objetivo. Fue una señal que Vido se alegró de seguir, pues en cuanto se la dieron, el alienígena tomó la lanza improvisada con una mano y arrojó el trozo de metal directamente al viajero del tiempo. La lanza salió disparada hacia Trunks como una bala, y el joven se preparó rápidamente para el impacto. Pero justo cuando parecía que el proyectil lo atravesaría y lo mataría, un destello de luz, un silbido, seguido de un resonante sonido de metal, lanzaron el proyectil al aire y, al mismo tiempo, cortaron los cables que ataban al Semi-Saiyan. Liberado de las ataduras, Trunks giró a tiempo para atrapar la espada, que se le devolvió como un boomerang, así como la vaina que voló inmediatamente después. En cuanto lo hizo, vio cómo el edificio bajo Bujin y Vido explotaba en llamas, lanzando a los dos alienígenas aturdidos por los aires y cubriendo todo el vecindario de humo. Envainando su arma y ajustándosela, el guerrero de cabello lavanda sonrió al sentir una presencia familiar entrar en escena. Solo conocía a un hombre que se le ocurriría hacer una entrada tan pronunciada. Comentario 1. Votar capítulo 21. Capítulo 21. Padre. Al levantar la vista del montón de escombros donde yacían, Bujin y Vido vieron aparecer la silueta del responsable de la explosión entre la columna de humo. El contorno de un corte de pelo estilo llama y la sensación de aprensión que lo acompañaba fueron más que suficientes para convencerlos de que este recién llegado iba en serio. Déjenmelos a mí. El humo se disipó violentamente cuando Vegeta se impuso. Su transformación en Super Saiyan generó un vendaval feroz y llenó toda la zona con una luz brillante que hizo estremecer a los dos alienígenas caídos. Una vez seguro de haber captado su atención, el príncipe de los Saiyans, con los brazos cruzados con orgullo, ascendió al mismo nivel que Trunks y Bojack. En cuanto alcanzó su altitud, el recién llegado fijó su mejor mirada en el aspirante a conquistador de su mundo, mientras que al mismo tiempo dirigía una mirada fugaz a los hombres que casi habían asesinado a su hijo. La visión de los invasores hizo que Vegeta frunciera el ceño. Aterrizando en un patio cercano, Gohan depositó cuidadosamente en el suelo a Piccolo, herido e inconsciente. Tras asegurarse de que estuviera cómodo y de que sus heridas no fueran mortales, el chico miró hacia el horizonte, donde se desarrollaba la acción. ¿Vegeta? Honestamente, la última persona que esperaba que viniera a rescatarlos después de todo lo sucedido era el principal rival y antiguo enemigo de su padre. Hoy fue un día lleno de sorpresas. Tras enfrentarse a Bojack un buen rato, comprendiendo a qué se enfrentaban, Vegeta sintió un ataque desde abajo y, actuando con rapidez, esquivó a tiempo un puñetazo del diminuto Bujin. Apretando los dientes con irritación, el último Saiyajin de pura sangre que quedaba con vida le dio una patada en la cabeza al pequeño duende, estrellándolo contra un edificio. Después, volvió su atención hacia Vido, quien intentó atraparlo por detrás con un gancho, pero le atrapó la muñeca y le retorció el brazo con un crujido espantoso. ¿Qué? Oye. Suéltame. Gritando de dolor por la llave del brazo y completamente desprevenido, el enorme alienígena intentó liberarse hasta que oyó a Vegeta hablarle en voz baja y amenazante. No tengo tiempo para lidiar con debiluchos, sobre todo con los que intentan atacarme por la espalda. Entonces, sin pensarlo dos veces, el Super Saiyan, visiblemente enojado, levantó la mano libre y, con un rugido, desató un potente ataque a quemarropa justo en la espalda de Vido. Sin andarse con rodeos, el príncipe Saiyan remató al imbécil con un ataque que atravesó el cuerpo del hombre y salió por el otro lado con un estruendo.
Sin ninguna manera de defenderse o resistir el ataque, Vido tuvo una fracción de segundo para gritar de agonía antes de que sus ojos se pusieran en blanco y toda su forma quedara flácida cuando la corriente de energía se desvaneció. Esa fue mía. Sujetando al desventurado alienígena por la muñeca, Vegeta miró fijamente el cadáver. Y de mi hijo, basura. Luego se volvió hacia Bojack, quien parecía completamente imperturbable ante la muerte de uno de sus secuaces. De hecho, el demonio parecía completamente divertido. ¿Es tuya esta mierda?, preguntó el príncipe Saiyajin, sacudiendo el cadáver del recién fallecido Vido como incentivo. Al no recibir respuesta, el guerrero Saiyajin dejó caer el cuerpo y lo dejó caer en picado hacia las calles, 40 pisos más abajo. El cuerpo del segundo Vido impactó contra el pavimento con un golpe sordo. Vegeta se crujió el cuello, echó las manos hacia atrás y las lanzó hacia adelante con un grito de rabia, desatando una ráfaga de energía azul pura directamente hacia el líder de la banda. Bojack respondió de inmediato con una risa y un rayo de luz. La ráfaga verde colisionó con la del príncipe en el aire, generando una explosión que sacudió toda la zona. En el instante en que sonó la explosión, los dos guerreros se lanzaron uno contra el otro y comenzaron el combate aéreo más intenso que el mundo jamás había visto. Ambos se dispararon ráfagas continuas mientras intentaban derribar al otro en el aire. El primer edificio en caer sucumbió a una avalancha de ataques de arriba a abajo cuando los dos alienígenas de pura sangre intentaron superar al otro. Los siguientes fueron pérdidas aceptables, mientras Vegeta y Bojack corrían de una estructura a otra enfrascados en un feroz tiroteo. Rayos azules y verdes de energía entrecruzaron los cielos de la zona de batalla, formando cráteres, derrumbando edificios y creando fisuras del tamaño del Gran Cañón que comenzaron a dividir toda la región. De hecho, la pareja causó más daño en los primeros segundos de su pelea que Gohan, Piccolo y Trunks en todos sus combates. No te entiendo, padre. Perdiste las ganas de luchar desde que Goku murió, pero en cuanto Gohan y yo estamos en peligro, aquí estás tú defendiéndonos, pensó Mirai Trunks, incapaz de comprender el enigma que representaba su padre. Quizás era una de esas cosas de los Saiyajin en las que nunca llegó a sumergirse del todo. Destello final. El grito de Vegeta resonó por toda la ciudad cuando el hombre desató un colosal rayo de energía contra su enemigo en la carretera principal. La explosión dorada destrozó la carretera y abrió una zanja hacia el demonio que se interponía en su camino. Apretando los dientes, Bojack sabiamente optó por esquivar el ataque y lo vio pasar a toda velocidad, detonando en el horizonte como una bomba de hidrógeno concentrado antes de responder con una segunda explosión que impactó en el pecho del sorprendido Saiyan. La explosión arrojó al príncipe rodando por el camino, donde derrapó hasta detenerse 100 metros después con su armadura pectoral ardiendo. Al ver a su padre en apuros, Trunks se transformó en Super Saiyan y se lanzó hacia adelante, solo para ser detenido por Zangia y Bujin, que aparecieron en su camino. Los dos alienígenas le sonrieron al bloquearle el paso. Al levantar la vista desde el suelo, Vegeta vio a su hijo enfrentándose a los otros dos alienígenas y frunció el ceño. Trunks. Atrás. Desafortunadamente, el hombre no tuvo tiempo de regañar al niño, porque en cuanto lo hizo, el suelo frente a él explotó y un puño salió volando de la nube para golpearlo en la cara. La risa de Bojack hizo que el príncipe Saiyajin rebotara por el camino a gran velocidad como una roca en el agua. Tras un breve vuelo, el cuerpo de Vegeta finalmente chocó contra una torre distante, que se derrumbó por la fuerza del impacto. Con humo elevándose desde la estructura derrumbada, la figura brillante de Vegeta emergió de la nube y se elevó al cielo sobre la ciudad. En cuanto reapareció, vio a Bojack lanzarle una enorme bola de energía verde, que se desvió por el aire a una velocidad increíble. Respondiendo con rapidez, el príncipe Saiyajin remató el ataque con un revés, haciendo que la bola se rompiera y el rebote volara hacia el demonio. Avanzando a toda velocidad entre la descarga de su propia esfera desviada, ignorando los fragmentos que derribaban los edificios a su alrededor, Bojack se enfrentó a Vegeta en combate cuerpo a cuerpo, intercambiando puñetazos y patadas ultra rápidos por los cielos. Con explosiones sónicas resonando con cada intercambio, el demonio finalmente esquivó un rápido doblete y una patada, riendo disimuladamente antes de asestarle un puñetazo en la cara a su adversario. El golpe envió a Vegeta a un suburbio lejano, donde rebotó y giró sobre los tejados como un muñeco de trapo. Volando alrededor e interceptando al príncipe Saiyajin en un instante, Bojack terminó propinándole un rodillazo al guerrero herido que lo lanzó al cielo.
Tras colocarlo como un balón de fútbol, el líder alienígena se teletransportó justo al lado de Vegeta que ascendía y, con un giro rápido, le asestó una patada que le rompió el hueso en el costado. El golpe hizo que Vegeta saliera disparado a través de varios edificios más en una dirección completamente diferente. Son 10 puntos, se rió Bojack. Saliendo volando de su 10º edificio, Vegeta, maltrecho, continuó cruzando la calle a una velocidad alarmante. Pero justo antes de que su espalda impactara contra el siguiente edificio, su hijo lo detuvo en seco, interceptando al príncipe en el último segundo. Trunks, aparentemente sin aliento tras la batalla con sus dos oponentes alienígenas, miró a su padre para ver si estaba bien. Al parecer, el golpe de Bojack le había roto varias costillas, como lo indicaba el dolor que Vegeta le apretaba el costado. Esto no estuvo bien, padre, déjame ayudarte. No eres lo suficientemente fuerte, murmuró Trunks. Su respuesta no tardó en llegar. Un codazo directo al plexo solar. Vegeta, molesto, se burló mientras su hijo se doblaba de dolor. No me hagas repetirlo. Entonces, con más poder, se lanzó a por Bojack para una tercera ronda. Comentario 1. Votar capítulo 22. Capítulo 22. Piccolo, murmuró Gohan, viendo a su maestro mirarlo con los ojos entrecerrados mientras lo sostenía con su mano. Aunque el hombre ya estaba consciente, en su estado, quemado, magullado y apenas capaz de levantar la cabeza, no podía seguir luchando. Piccolo era una de las personas más fuertes que conocía el chico, capaz de soportar los castigos más brutales. Pero la cantidad de daño que Bojack podía infligirle con tan solo unos cuantos golpes y ráfagas era simplemente asombrosa. Ese hombre es poderoso, dijo el namekiano con voz ahogada, mirando a su alumno con expresión agonizante. Ve a ayudar a los demás. Ya no te sirvo y tienes que detenerlos. Al oír esto, el joven Semi-Saiyajin apretó la mandíbula y asintió. Bien. Tras dejar a su maestro en el suelo, Gohan se levantó, se giró hacia el lugar donde se desarrollaba la batalla y huyó rápidamente. XXX al estrellarse contra una enorme torre de reloj, Vegeta, gravemente conmocionado, terminó incrustándose en la pared del edificio. Tras lo cual, fue perseguido rápidamente por su implacable oponente. Derramándose en el aire, Bojack se contuvo un momento para evaluar el daño antes de abalanzarse, asestando un puñetazo al estómago del príncipe Saiyajin. El aturdido guerrero de la Tierra logró emitir un grito de agonía cuando un golpe capaz de destrozar meteoritos lo impactó, obligándolo a abandonar su forma de Super Saiyajin. El ataque también fue suficiente para hacer que la manga de la gabardina de Bojack se hiciera trizas. Tras asestarle el puñetazo, el demonio le propinó un codazo en el pecho a Vegeta, destrozándole la otra manga mientras lo hundía aún más en la torre del reloj. Al apartarse y ver a su herido oponente desplomarse hacia adelante, Bojack experimentó una transformación asombrosa. Apretando los puños y extendiendo los brazos, un aura verde explotó del cuerpo del alienígena y desintegró por completo los restos de su uniforme por encima de la cintura. El aumento repentino de poder no solo volvió rojo el cabello de Bojack y verde su piel, sino que toda su forma también se volvió más voluminosa, causando que se escucharan explosiones sónicas simultáneas que hicieron que todos los edificios a su alrededor se derrumbaran. La torre del reloj no fue la excepción. En cuanto la onda expansiva la impactó, todo el edificio se derrumbó, y Vegeta dejó escapar un grito de dolor al caer entre los escombros. Con su aura verde fluctuando a su alrededor, el maníaco Bojack alzó la mano y apuntó al guerrero que caía. Con una sonrisa y una carcajada, el líder alienígena desató una lluvia de esferas de energía verde, que cayeron sobre la torre que se derrumbaba y bombardearon todo el vecindario. De un solo golpe, la ciudad quedó envuelta en una serie de explosiones en forma de cúpula que redujeron a escombros todo en un radio de 2 kilómetros. Trunks, por otro lado, tenía sus propios problemas. Tras enfrentarse de nuevo a la letal tentadora Zangia, el joven Super Saiyan se vio obligado a batirse en duelo con ella en las calles de la ciudad. Con elegantes maniobras acrobáticas, la guerrera de cabello naranja logró evadir todos los golpes del semisaiyano. Apretando los dientes al esquivar un derechazo cruzado, contraatacó con una patada giratoria derecha que él bloqueó y luego respondió con un rodillazo izquierdo. Parando el golpe con la pierna, Zangia gruñó y, retrocediendo, le asestó una doble patada directa al estómago que envió a Trunks al suelo. Tras desprendérselo, retrocedió, obligando al semisaiyano herido a volar tras ella. Sin embargo, en el momento en que Trunks empezó a ganar altura, un destello de cables rosas apareció repentinamente en su campo de visión y, por segunda vez ese día, el héroe viajero en el tiempo se vio nuevamente atrapado en hilos de energía.
Con los brazos moviéndose a sus costados como rayos, el aturdido luchador miró por encima del hombro y vio a Bujin con las manos extendidas y una sonrisa burlancia. Incapaz de liberarse, Trunks recibió una patada mortal en el cuerpo por parte de Zangia, quien se apresuró a aprovechar la situación. En el momento en que ella empezó a golpearlo, más y más explosiones invadieron las calles de la ciudad. XXX en el estadio, la gente se estaba poniendo nerviosa. A través de la cámara que recorría la zona de batalla, los espectadores pudieron ver enormes explosiones que sacudían el vecindario y a Trunks, quien había estado luchando valientemente contra los dos alienígenas, de repente quedó atrapado por una especie de barrera invisible. Desde allí, entre gritos de protesta y exclamaciones de miedo, los espectadores observaban impotentes cómo el rubio competidor era golpeado lentamente hasta quedar hecho papilla por su oponente femenina. ¡Oh, no! Exclamó Kiki, tapándose la boca con las manos. Mi Trunks, susurró también Bulma, con los ojos vacilando de horror. Estaban tan absortos en la batalla que ni siquiera notaron que Mr. Satan apareció en lo alto de la pirámide del Coliseo y fue obligado a subir a una de las cápsulas de cohetes que los esperaban. En cuanto el hombre estuvo cargado, el asistente de XS lo envió a toda velocidad por la vía hasta el túnel, mientras la multitud aplaudía con entusiasmo al ver a su salvador lanzarse al galope a la batalla. Por supuesto, solo a unos pocos les importaba un bledo a dónde iba. Videl era una de esas personas y ahora estaba agarrando la barandilla con tanta fuerza que sus dedos estaban creando impresiones en el metal. Gohan, ¿dónde estás?, preguntó, encogiéndose al ver que Trunks, su competidor, recibía varios golpes más en la cara. XXX se siguieron escuchando fuertes golpes mientras Trunks era golpeado por Zangia, la chica continuó golpeando al Saiyajin hasta que sangraba por la nariz y la boca. Pero justo antes de que pudiera causar más daño, Bujin fue tomada por sorpresa cuando Gohan, ahora de vuelta en forma de Super Saiyan, lo tacleó con un glorioso golpe de cuerpo completo, enviando al alienígena con turbante a dar vueltas por la ciudad. Tras eliminarlo, el chico concentró una bola de ki en su mano y se la lanzó a Zangia, quien se vio obligado a esquivar la bola que arrasó con todo un suburbio. Liberado de las ataduras, un Trunks completamente derrotado jadeó de alivio mientras Gohan llegó a flotar a su lado. ¿Estás bien? Sonriéndole a su salvador, el Semi-Saiyajin mayor asintió. Viviré. La atención de la pareja se dirigió entonces a otro edificio. Allí, flotando hasta aterrizar sobre el tejado, vieron al transformado Bojack sonriéndoles con arrogancia. Al darse cuenta de que Vegeta había sido derrotado, Trunks gruñó furioso y, con su poder, se lanzó directamente hacia el tirano transformado. Desenvainando la espada de su espalda, el guerrero viajero en el tiempo lanzó un fuerte grito de guerra y atacó al enorme alienígena, solo para ver cómo el cuerpo de su objetivo se volvía transparente y pasaba a través de una imagen residual. Aturdido, el Semi-Saiyajin no pudo reaccionar a tiempo cuando un rodillazo desde abajo lo lanzó por los aires, seguido inmediatamente por un martillazo de 2 puños que se estrelló contra su espalda y lo envió a estrellarse contra todos los pisos del edificio bajo sus pies. Un segundo después, el cuerpo de Trunks salió volando del piso inferior del apartamento hacia la calle, donde aterrizó de frente y su forma de Super Saiyan se desvaneció junto con su consciencia. Su espada, que había liberado en su intento de golpe mortal, cayó desde los tejados y aterrizó a varios metros de su posición, clavándose en el suelo. ¡No! Gritó Gohan al ver a Bojack aterrizar en el mismo tejado, de espaldas a él. Con la mirada fija en el enorme alienígena, el joven guerrero sudó un instante ante la cantidad de energía que percibía emanar del tirano. En este momento, era casi tan fuerte como Cell cuando regresó después de matar a su padre. Sin siquiera rendirse aún, Gohan aceleró su aura y la disparó, atravesando los suburbios hacia el corpulento Bojack. Con un grito de esfuerzo, el Semi-Saiyajin lanzó un derechazo a la cabeza del alienígena, solo para atravesar otra imagen residual, tal como Trunks lo había hecho antes. Pero esta vez, en lugar de caer presa del contraataque, Gohan logró bloquear la patada y saltar hacia el cielo. Realizando varias volteretas acrobáticas, el guerrero Z giró y lanzó una bola de energía hacia el tirano, intentando sorprenderlo. A pesar de la rapidez del ataque, Bojack desvió el ataque sin esfuerzo antes de lanzarse hacia el chico y lanzarle un golpe directo. Gohan respondió lanzándose hacia su enemigo y asestando una patada directa al rostro del demonio. Ambos chocaron en el aire con una onda expansiva ensordecedora, que no solo agrietó la cúpula circundante, sino que abrió un cráter de 150 metros en la ciudad, pulverizando toda una zona de edificios y convirtiéndolos en polvo.
A pesar de la patada, Bojack logró recuperarse más rápido y le propinó un puñetazo en el estómago, haciendo que Gohan se doblara y tosiera sangre. Tras aturdirlo, el enorme alienígena le agarró la pierna y, con un potente impulso, lo arrojó a las calles de la ciudad. El Semi-Saiyajin se deslizó en espiral, con su mundo convertido en una neblina mientras se enderezaba rápidamente y aterrizaba sobre un ayuntamiento. Sin embargo, en cuanto Gohan aterrizó y miró hacia arriba, vio a Bojack aparecer justo frente a él y clavarle un gancho mortal en el cuerpo, estrellándolo contra la casa. La fuerza del golpe hizo que el techo del edificio se derrumbara en una gran nube de polvo y escombros. Comentario 1. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Ondas de choque comenzaron a resonar por la ciudad como fuegos artificiales mientras la batalla unilateral entre Gohan y Bojack continuaba. El enorme invasor alienígena esquivó sin esfuerzo todos los intentos de ataque de su oponente y pasó los siguientes minutos dándole una paliza a su enemigo. Cada golpe que asestaba se marcaba con un estruendo que agrietaba el suelo y sacudía los edificios, y cada fallo era seguido por una risa divertida mientras el joven Semi-Saiyajin saltaba hábilmente fuera de su alcance. Finalmente, la persecución de Bojack lo llevó a retirarse cuando el joven intentó golpearlo, lo que hizo que el alienígena subiera a una altitud más segura y lanzara una enorme bola de energía contra su persistente adversario. Sorprendido, Gohan echó el brazo hacia atrás y, con un grito, desvió la esfera, rompiéndola en pedazos, lanzando los fragmentos hacia quien la había lanzado. Bojack, al ver cómo se dispersaba su ataque, rió entre dientes y desapareció en un instante. Luego reapareció justo frente a su oponente, sorprendiendo al luchador Semi-Saiyajin y aplastándolo con un puñetazo perezoso. Tras aterrizar en otro tejado, Gohan alzó el vuelo de nuevo para intentar alcanzar a su oponente. Pero justo cuando empezaba a escalar, el adolescente se vio obligado a esquivar una red de cables rosas que convergía hacia él desde 3 direcciones diferentes. Esquivando, Gohan pronto se vio atrapado en una segunda red, que no solo lo mantenía suspendido en el aire, sino que también le ataba los brazos firmemente a los costados. Aturdido, el joven intentó liberarse, pero sin éxito. Una actuación estelar, pero no irás a ninguna parte gracias a nuestra barrera, interrumpió la voz de Bujin desde un lado, atrayendo la mirada del joven hacia el alienígena con turbante. Luego miró a su izquierda, donde vio a Zangief flotando con las manos extendidas. Ambos lo tenían atrapado y a su merced. No me molestaría en intentar liberarme. Cuanto más forcejeas, más energía pierdes hasta que te desmayas o mueres. Con un grito, Gohan continuó forcejeando, tirando de las cuerdas que lo atravesaban por ambos lados y moviendo sus extremidades para intentar aliviar la tensión. Sintiendo que su energía se consumía poco a poco, el joven Semi-Saiyajin intentó una y otra vez liberarse de la misma técnica que había azotado a Trunks. Pero por mucho que lo intentara, no podía romper las ataduras de acero que ahora amenazaban con absorberlo por completo. Inclinando la cabeza, Zangia miró intrigada al joven guerrero que forcejeaba. Al sentir que su maestro Bojack flotaba tras ella, asintió con interés hacia el joven Saiyajin. Este es fuerte, maestro. HMPH. Sí, pero ni de lejos tan fuerte como yo, respondió Bojack, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras observaba divertido cómo Gohan intentaba zafarse de los cables. Es una pena. Y yo que esperaba divertirme un poco más con él. Tiene espíritu. Quizás no necesitemos matarlo de inmediato, continuó el teniente del tirano, mirando al hombre con una sonrisa sugerente. Fue un comentario que no pasó desapercibido para el joven Super Saiyan que colgaba en el centro de sus trampas. Podría serte útil como recadero, o incluso como sirviente del palacio si lo dejaras vivir. Después de todo, sus amigos mataron a Goku y Vido. Creo que les debemos algo por lo que les hicieron a nuestros compañeros. Aunque al principio parecía una buena idea, cuando Zangia vio que su amo la miraba, la luchadora de cabello naranja retrocedió rápidamente ante la mirada amenazante que Bojack le lanzó de repente. Con los ojos entrecerrados al observar a su subordinada, el conquistador pelirrojo la observó detenidamente antes de replicar. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a darme órdenes? Su pregunta hizo que la luchadora retrocediera por miedo. El imponente alienígena volvió a centrar su atención en su víctima, donde miró justo a tiempo para ver cómo la forma de Super Saiyan del chico se desvanecía. Goku y Vido eran débiles. No tengo espacio en mis filas para gente débil y desaliñada. Además, esbozó una sonrisa maliciosa. Ya tengo una idea de para qué podemos usar a este. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre apareció frente a Gohan y apretó el puño. Dale un mensaje a tu padre de mi parte.
Luego le dio un fuerte golpe en la cara al chico con los nudillos, y le propinó un revés inmediatamente después. Tras golpearlo en la cabeza, Bojack lo agarró del pelo, lo jaló y le clavó un rodillazo en el estómago, observando cómo la sangre le salía por la boca en cuanto lo soltó. Justo cuando el tirano alienígena comenzaba la ardua tarea de apalear al chico hasta la muerte, el grupo se distrajo repentinamente al ver una cápsula propulsora roja que salía disparada de un túnel cercano y pasó como un cohete junto a ellos, rebotando en los edificios circundantes y cayendo al suelo. Allí, se estrelló contra la cámara móvil cercana, destruyéndola e interrumpiendo la señal entre la zona de batalla y el estadio. XXX en las gradas, quienes observaban la batalla en los monitores estaban viendo cómo el joven competidor Gohan recibía una paliza, hasta que la cápsula cohete que transportaba a Mr. Satan apareció inesperadamente. Pudieron ver al campeón gritando al volante durante 3 segundos, momentos antes de que la conexión se interrumpiera repentinamente. La vista no solo hizo que la audiencia gritara en protesta, ya que ya no podían ver lo que estaba sucediendo, sino que Bulma, Kiki, Videl, Oolong, Xiaotzu y todos los amigos de los Z-Fighters en la audiencia dieron miradas mixtas de miedo y preocupación. «Papá, Gohan», susurró Videl, con los ojos brillantes porque no tenía idea de qué les iba a pasar. XXX tras una espectacular caída en picado que destruyó la cámara automática, el coche cohete de Hércules se dirigió hacia el grupo de Bojack al rebotar. El líder, Bujin y Zangia tuvieron que esquivar la cápsula cuando pasó silbando junto a ellos, casi derribando al alienígena del turbante en el proceso. El resultado fue que los cables que atrapaban la forma maltratada de Gohan se disiparon en el viento y el joven Semi-Saiyajin sintió la presión aplastante de los cables desapareciendo en un instante. Desafortunadamente, el pequeño paseo de Hércules no duró mucho, porque en el momento en que pasó volando al grupo por segunda vez, Bojack apuntó con una bola de energía y la lanzó contra la cápsula. La lanzadera fue impactada a gran altura, donde explotó con un destello brillante y una bola de fuego que envió al campeón al suelo. El luchador afro solo pudo gritar de terror mientras intentaba agitar los brazos para impulsarse, solo para estrellarse contra el pavimento, creando un cráter con forma humana justo en medio de la carretera principal. Lo que fue aún más divertido fue que la impresión que causó logró grabar su afro también en el ladrillo. «Señor Satán», gritó Gohan, mirando hacia el lugar donde el hombre se había estrellado. Bojack, que rondaba cerca, sonrió con sorna al payaso que había salido despedido de la cápsula explosiva. «Por tu bien, espero que no haya sido la caballería». «Eso es», gritó el Semi-Saiyajin, transformándose en Super Saiyan en un instante y lanzándose hacia Bojack. Se escuchó un estruendo cuando atacó al demonio con un puñetazo seco que lo derribó hacia atrás. En un instante, los 3 alienígenas restantes cargaron contra el Super Saiyajin y comenzaron a golpearlo por todos lados. En una ráfaga de puñetazos y patadas, el joven guerrero luchó contra la multitud de poderosos oponentes durante un glorioso lapso de varios segundos. Entonces y terminó. Tras asestarle una patada a Bujin en la cara y golpear a Zangia en el pecho, el chico recibió una patada en el estómago. El golpe lo lanzó por los aires, y Gohan recibió un gancho en la espalda que lo lanzó al suelo. Tras estrellarse contra un edificio y derribarlo, el joven terminó impactándose contra el enorme cráter formado por el primer ataque debido, donde derrapó hasta detenerse dolorosamente justo en el centro. En ese instante, su forma de Super Saiyan se desvaneció. Comentario 1. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Riendo entre dientes al aterrizar junto al cuerpo maltrecho de Gohan, Bojack se agachó y lo levantó sin decir palabra. En cuanto lo levantó del suelo, lo abrazó, incluyendo sus brazos. Sin dudarlo, comenzó a aplastarlo pistón a pistón. El sonido de músculos crujiendo y huesos crujiendo resonó por toda la ciudad mientras, en cuestión de segundos, el tirano alienígena comenzaba a exprimir al indefenso luchador. La repentina presión sobre su cuerpo debilitado provocó un grito ahogado que escapó de los labios del Semi-Saiyajin. Con Zangia y Bujin flotando hacia la tierra junto a su maestro, los dos permanecieron en silencio contemplativo mientras procedían a observar cómo su jefe aplastaba a su oponente hasta convertirlo en una fina pasta entre sus brazos y su pecho. El sonido de la espalda del niño comenzando a partirse se hizo más pronunciado cuanto más fuerte lo sujetaba el extraterrestre. «Qué irónico que la muerte de tu padre fuera la clave de mi escape», reflexionó Bojack, sin dejar de apretar al chico hasta el punto de que empezó a sangrar. Eso prácticamente le decía que todo dentro del Semi-Saiyajin estaba empezando a ceder a medida que sus huesos perdían gradualmente su integridad estructural. «Quería agradecerle personalmente, pero tendrás que hacerlo tú por mí».
entonces soltó otra risa alegre y apretó aún más su agarre. Los gritos de Gohan resonaron por la ciudad desierta, con un tono que estremecía hasta al guerrero más aguerrido. Aunque sus gritos y exclamaciones de agonía resonaban en los oídos sordos e inconscientes de los guerreros Z caídos dispersos por la zona de batalla, los únicos allí presentes que realmente oían sus aullidos de dolor eran Bojack y sus secuaces. Mientras el jefe disfrutaba del sufrimiento del niño y Bujin encontró un asiento para disfrutar del espectáculo, Zangia permaneció de pie. Al principio, sonriendo al ver a su jefe intensificar su dominio, la joven retrocedió al ver a Gohan mirarla. En su mirada fugaz, la guerrera alienígena vio los ojos del chico brillar de dolor y desesperación, con una fina capa de lágrimas formándose en los bordes. Sorprendida por la expresión del chico, la mujer se mordió el labio e intentó apartar la mirada. Desafortunadamente, su mirada desviada no hizo nada para evitar que los gritos del niño llegaran a sus oídos y después de varios momentos de estar allí parada y escuchando sus huesos crujir, Zangia dio un paso adelante. Maestro, y creo que ya es suficiente, y con los ojos entrecerrados, Bojack se volvió hacia ella agresivamente. Atrás, Zangia. O te mataré a ti también. Al ver a la mujer alejarse, el líder sonrió al niño que se doblaba en sus brazos y volvió a aumentar la presión. Era solo cuestión de tiempo antes de que se derrumbara, porque unos segundos después sintió que el cuerpo de Gohan se relajaba y su cabeza se inclinaba hacia atrás. En cuestión de segundos, sus signos vitales comenzaron a disminuir. Esta rata me ha dado más problemas de los que puedo soportar. Cuando termine de matarlo, masacraré a lo que quede de sus amigos, mataré a todos los habitantes de esta isla, y luego, una vez que los haya enviado al otro mundo, destruiré todo este planeta. Luego rió entre dientes con sarcasmo. Y al igual que con él, saborearé cada último grito. Estas palabras resonaron en los oídos de Gohan, provocando que los dedos del niño se contrajeran. Madre, Piccolo, Krillin, las imágenes de sus amigos y familiares pasaron por su mente como fantasmas, sus rostros sonrientes apareciendo uno tras otro mientras su mundo se sumía en la oscuridad. Trunks, Bulma, Tien, Yamcha, Videl, más y más rostros aparecieron uno tras otro en destellos, y de repente, lo vio. Vio los cuerpos destrozados de sus seres queridos tendidos en el campo de batalla mientras los asesinaban. Sus cuerpos descuartizados y convertidos en cenizas. Incendios arrasaron ciudades de todo el mundo mientras presenciaba cómo Bojack mataba a su madre, a Videl y a todos sus amigos uno a uno, lenta y dolorosamente, hasta que vio cómo el planeta entero se sumía en un infierno al ser aniquilado. Los gritos de millones de inocentes resonaban en sus oídos, y con ellos, escuchaba los llantos de su familia y amigos. Fueron estos sonidos y la culminación de imágenes que atravesaban su mente como una luz estroboscópica lo que finalmente envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo del Semisaiyajin y, incapaz de contener la inundación, le aceleró el corazón. Se acordó. Su promesa. Se había jurado a sí mismo, a su padre y a sus amigos que sería fuerte por ellos. No podía rendirse ahora. No cuando todos y todo lo que amaba estaban en juego. Si no maduraba y seguía adelante, entonces Piccolo, Krillin, Bulma, Videl, todos, los iba a perder a todos. Los ojos de Gohan se abrieron de golpe y, en una sorprendente muestra de ira, su ki se disparó, sorprendiendo a los 3 invasores alienígenas que estaban a su alrededor mientras sus iris, que alguna vez fueron de color carbón, brillaron en color verde azulado. ¿Nunca? ¿Qué? Entonces, con un grito ensordecedor de rabia que atravesó los cielos y desconcertó a los invasores, el chico se tensó, empujó hacia adelante con su mano izquierda y agarró a Bojack a su lado, los dedos del Demi-Saiyan empalaron la carne del hombre mientras cavaba en el área directamente sobre su riñón. El líder del grupo lanzó un grito de agonía al sentir que el chico le quemaba la cintura sin piedad y se dobló de dolor. El joven guerrero disparó una ráfaga a quemarropa justo en su punto débil. La ráfaga hizo que Bojack rebotara como un muñeco de trapo por el claro, liberando a Gohan, quien quedó suspendido en el aire. Zangia y Bujin solo pudieron observar con incredulidad cuando, en un destello cegador, el chico lanzó un poderoso aullido de rabia y su aura explotó como un tornado. El poder que emitió destrozó el suelo en todas direcciones. Su ki ascendía cada vez más alto sin dar señales de disminuir, y la energía del chico envió ondas de choque que recorrieron el terreno, derribando a Zangia y Bujin y provocando el derrumbe de varios edificios. Tras el cesar de las estruendosas ondas y la luz desaparecer, los 3 alienígenas, tambaleándose, miraron hacia atrás para ver qué había sucedido. Cuando sus ojos se posaron en el Semisaiyajin, vieron al chico aterrizar y dar media vuelta, girándose para mirarlos fijamente.
Esta vez, sin embargo, se veía un poco diferente. El aura de Gohan no solo era más nítida y fluctuaba con mayor frecuencia, sino que su cabello se había erizado aún más y estaba prácticamente de punta, salvo por un mechón que le cubría la cara. Sus ojos también tenían un tono más turquesa. Es más, rayos de electricidad salían disparados de su cuerpo, chispeando y destellando peligrosamente, como para mostrar lo enfurecido que estaba en realidad. De pie, Bojack, con 5 heridas punzantes recién formadas en el costado que sangraban profusamente sobre la quemadura, miró al chico con expresión de asombro. ¿Qué es esto? Sus subordinados, que también se habían puesto de pie y se encontraban fuera del radio de impacto del chico, mostraron expresiones de asombro similares.